Bueno, muchas gracias. Pues de todas maneras, muchas gracias a todos por participar y por asistir. De todas maneras, ahí el compañero Jorge Hernán, le agradecemos que nos ayude y nos colabore en la capacitación y le damos la bienvenida. Jorge Hernán, le dejo la palabra. Listo, compañeros. Entonces, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado todos? Buenos días, Jorito. Buenos días. Buenos días. Entonces, nos había quedado pendiente en las charlas que habíamos dado en las últimas veces, había quedado una charla de la retención en la fuente en lo que son rentas de trabajo, o sea, lo que nos interesa particularmente a nosotros. Para saber cómo, más o menos, cómo nos calculan la retención en la fuente. Y de pronto para darles algunos consejos de si aportan o no aportan documentos, qué es lo que más les gusta a ustedes, que la efectúen retención en la fuente o pagar todo el impuesto cuando presentemos la declaración de renta. Entonces, es como todos sabemos, nuestra entidad administra una serie de impuestos que básicamente son impuestos de carácter nacional y la mayoría de esos impuestos se recaudan. Y como el Estado es una empresa y es la empresa más grande del país, pues el Estado necesita un flujo de caja permanente. Entonces, debido a eso, en todos los países se inventaron, desarrollaron este sistema de retención en la fuente, que es un sistema anticipado del impuesto para que los estados tengan un flujo de caja permanentemente durante todo el año. Y además también con el tiempo, pues este sistema de retención en la fuente también se convirtió en otro elemento de fiscalización, sirve para que el agente retentor retenga un poquito del impuesto y al hacer los cruces de la DIAN, sobre todo con todo el manejo, lo que ustedes conocen de la información electrónica, que incluso todos tenemos ahí disponible en los usuarios de la página de la DIAN. La DIAN tiene un sistema de información donde, por un lado, tiene una ventana donde muestran toda la información que uno reporta, si uno está obligado a reportar, y por otro lado, toda la información que reportan de uno. Y esa información está codificada. Por ejemplo, digamos, los conceptos de ingresos están en el código 1001, 1002, 03, que 1001 es salarios, 1002 es honorarios, comisiones, servicios, todo eso. ¿Y qué sucede? Que como son códigos y están determinados por unos conceptos, y esos conceptos se pueden acumular, entonces simplemente esos conceptos se homologan a un renglón de la declaración de renta, y también se puede homologar a los otros conceptos, a la declaración de retención en la fuente, a la declaración de IVA. Por eso, esto no es nada nuevo, ni se lo inventó Romero, ni se lo inventó Juan Ricardo Ortega, nadie. Este concepto está en la DIAN desde que se diseñó la información exona hace más de 20 y pucho de años. Y allí el concepto que manejamos nosotros era el de declaración sombra. Hoy le llaman declaración sugerida y a mí me aterra es porque no lo mandan completo como se debe mandar, porque eso le falta información. Pero bueno, la pretensión de este director es que se depuren más esas declaraciones y que en un futuro, además de las personas jurídicas, también les llegue a las personas jurídicas también les llegue la declaración sugerida, y también está hablando de que van a hacer declaraciones sugeridas tanto para retención en la fuente como para IVA. Y además con todo el sistema de facturación electrónica, pues eso lo podrán hacer. Eso para que vayan saliendo. Entonces, vamos a entrar de una vez a lo que es la retención del impuesto de renta y la retención por rentas de trabajo, que es el tema de nosotros. Entonces, para colocarnos en contexto un poco, porque para saber uno del tema de retención en la fuente, pues tiene que conocer también los conceptos básicos de cada impuesto. El impuesto de renta, entonces está la retención en la fuente de renta. Entonces, como es un mecanismo anticipado del impuesto, yo debo conocer más o menos los conceptos básicos de renta para poder saber también cómo se practica la retención en la fuente. Entonces, hablando de los sujetos pasivos en renta, pues simplemente por ser ya habitantes de este país, por ser personas naturales residentes en este país y todas las personas jurídicas constituidas en el país, em, ya somos sujetos pasivos, todos somos sujetos pasivos. Incluso usted dice, un niño acaba de nacer también es sujeto pasivo. Sí, un niño también es un sujeto pasivo.
¿Por qué? Porque tiene unos padres, porque los padres tienen un patrimonio, porque, digamos, alguna vez me comentaba algún compañero que una niña, la mamá se le murió en el parto y no tenía papá y la niña quedó sola y heredó todos los bienes de la mamá, entonces ya es un sujeto pasivo. Entonces todos somos sujetos pasivos potenciales, en el sentido en que simplemente la norma define después unos criterios de patrimonio, unos criterios de ingresos, unos criterios de gastos de compras para determinar si somos declarantes o no, que es otra cosa diferente. O sea, somos sujetos pasivos porque somos sujetos pasivos potenciales de hacer, desarrollar actividades económicas y tener una renta, tener un patrimonio. Otra cosa es que seamos declarantes o no, como discutían en la reforma tributaria pasada, dice, es que no todo el mundo que declare paga. Sí, no todo el mundo que declare, que presente una declaración paga. Hay declaraciones que simplemente las presenta uno y no tiene que pagar absolutamente nada, ni porque han sido sujetos de retención en la fuente. Entonces, los sujetos pasivos en nuestro país, que partimos que somos todas las personas residentes y no residentes que estamos en el país, y las sociedades, tanto nacionales como las sucursales de sociedades extranjeras, establecimientos permanentes, somos contribuyentes, somos sujetos pasivos, y todos los sujetos pasivos tendrán la potencialidad de ser contribuyentes o no contribuyentes del impuesto. Y entre los contribuyentes hay contribuyentes declarantes y no declarantes. Por ejemplo, hay muchas personas naturales que perciben rentas de trabajo salariales, sobre todo, que no tienen la obligación de declarar, nos practican, a algunos les practican retención en la fuente, pero por los topes de ingreso y patrimonio no llegan a ser declarantes. Y la norma misma dice que la sumatoria de todas las retenciones en la fuente para ellos son el impuesto que deben de pagar y no están obligados a presentar declaración de renta. Y los no contribuyentes también se clasifican como declarantes y como no declarantes. Entonces sucede que la norma establece o norma que algunas personas no son contribuyentes del impuesto de renta, pero deben de presentar la declaración deben de presentar declaración de renta. Y es una declaración especial de ingresos y patrimonio. ¿Por qué? Porque simplemente para una situación de informe o que la DIAN quiere conocer el estado económico de ellos, el patrimonio y los ingresos de ellos, pero no declaran, no declaran. Perdón, unos declaran y otros no declaran. Entonces los declarantes dicen tienen que presentar una declaración de ingresos y patrimonio. Y hay otros no contribuyentes no declarantes que están en el artículo 23 del Estatuto Tributario, que básicamente son la mayoría de las entidades del Estado, los mismos, los sindicatos, algunas asociaciones gremiales, bueno, en general todos los que están ahí en el artículo 23 del Estatuto Tributario. Y en cuanto, yo ahí cerrando el círculo aquí del tema de que vamos a tratar, entonces vamos a hablar aquí solamente de las personas naturales. ¿Qué impuesto deben de pagarles o sobre qué se calcula el impuesto para las personas naturales? Entonces, para efectos fiscales, nosotros no vamos a hablar de personas colombianas, personas nacionales, no nacionales. El término correcto técnico que debemos utilizar es residentes o no residentes. ¿Por qué? Porque ¿quién es un residente? Un residente puede ser un colombiano, todos los colombianos que estamos aquí, pero hay colombianos que salen del país y salen por un tiempo determinado con unas condiciones. Entonces, para efectos fiscales ya decimos que son no residentes. O pueden haber extranjeros que vienen a nuestro país y si cumplen unos requisitos que vamos a ver ahora, entonces de permanencia aquí en el país, entonces vamos a decir que son residentes. Entonces, un residente puede ser una persona nacional o una persona extranjera. Entonces, los no residentes también. Entonces, los residentes, ¿sobre qué tributan? Sobre todos los ingresos de fuente nacional y las ganancias ocasionales de fuente nacional y de fuente extranjera. Desde la Constitución del año 1991, esa Constitución determinó que aquí en Colombia no se pueden gravar con impuestos de carácter nacional el patrimonio o los activos. Por eso solamente a nivel de municipio nos graban con el impuesto predial a lo que es nuestro patrimonio, sobre todo lo que son los activos fijos. Por eso ustedes se han dado cuenta que cuando el gobierno, o el gobierno no, el legislativo, ha creado el impuesto a patrimonio, no lo crea como impuesto al patrimonio, que esos son como como los caminitos, los atajos que coge el Estado, perdón, el legislador para desviar la atención, o sea, para quitarle el cuerpo a la Constitución Nacional. Entonces inventan que el impuesto a la riqueza, que el impuesto a la guerra, que el impuesto al yo no sé qué, ¿qué están grabando? Y están grabando el patrimonio. Pero como le cambian de nombre, es un distractor para decir que no están grabando el patrimonio. Lo mismo ocurre con las reformas tributarias. Entonces, ustedes han dado cuenta que en los últimos años las reformas tributarias no son reformas tributarias puras.
sea, que traten temas tributarios, sino que le llaman que la ley del financiamiento, la ley de yo no sé qué, la ley de no sé cuántas, le cambian el nombre. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las reformas tributarias o las reformas, sobre todo estatutarias, tienen que tener un cuerpo, lo que llama una unidad de materia. Y si colocan un artículo que no tiene unidad de materia con ese tema tributario, entonces esos son los micos y pueden ser declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional. Entonces por eso le cambian el nombre para decir, no, esto no es una reforma tributaria, esto es un sancocho que cubre una cantidad de cosas, para ahora vuelven un sancocho la reforma para meter una cantidad, aprovechar y meter temas de todo. De hecho, ustedes no sé si han leído el Plan Nacional de Desarrollo, que supuestamente es un Plan Nacional de Desarrollo. Entonces le meten otros nombres para meter allá el Plan Nacional de Desarrollo, sé que es un sancocho, eso tiene tiene de todo menos de Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, y los no residentes tributan solamente sobre los ingresos y ganancias ocasionales de fuente nacional. Ahora, para determinar la residencia o la clasificación de las personas naturales desde el punto de vista fiscal pueden ser por su nacionalidad, pueden ser nacionales o extranjeros. Pues nacionales somos todos los que nacemos aquí en este país, o los que nacen en cualquier país. Extranjero, pues es la persona que no pertenece a ese país. Por residencia pueden ser que es el término que vamos a usar fiscalmente, técnicamente fiscalmente, para efectos de estos trámites tributarios. Vamos a hablar de residentes y de no residentes. ¿Por qué hablamos de residente y no residente? Porque es que entendiendo en el contexto de la globalidad que estamos manejando hoy en día ustedes ven que, digamos, en las nuevas estructuras de las estructuras anteriores de la DIAN, se creó que lo que es la Subdirección de Fiscalización Internacional y ahora crearon otra subdirección, pero es que de Asuntos Internacionales. ¿Por qué? Porque con toda la globalización de la economía, pues los impuestos solamente no se graban el ingreso o la renta no se gana solamente en el país, sino que si yo tengo oportunidad de ir a otro país o recibir rentas de otro país, pues ese ingreso cómo se graba. Entonces, hay dos tendencias a nivel mundial que son la que se graba por la fuente o por la residencia, o una mixta, la residencia y la fuente. En Colombia tenemos la mixta porque aquí se graba el ingreso de fuente nacional y fuente extranjera, o sea que si yo percibo ingresos en el país, me los graban. Y si recibo ingresos en otro país o procedentes de otro país, también me los graban, pero se neutraliza el impuesto con los descuentos tributarios. Entonces, por ahí vamos a hablar desde residentes y no residentes para efectos fiscales. Y por su naturaleza pueden ser por personas naturales, las sucesiones ilíquidas, que son la masa de bienes que nace cuando una persona fallece, es una sucesión ilíquida que se asimila a una persona natural para efectos fiscales. Y las donaciones o asignaciones modales, que son esta masa de bienes también que pueden ser o se interpretan como un legado que se hace en vida, que se puede hacerse, y sobre todo las asignaciones modales, es cuando yo le doy un bien en usufructo, le entrego un bien a otra persona, a un hijo mío, a mi esposa, a un tío, a un primo, a un amigo al que yo quiera, para, para que se llama asignación modal porque se asigna con un fin específico. O sea, para que con la renta de ese bien le pague el estudio, haga la manutención de una persona o simplemente para que esa persona se beneficie del usufructo de eso. Y estas donaciones y asignaciones modales también para efectos fiscales se asimilan a personas naturales. ¿Qué quiere decir eso? Que para todos los efectos se aplican todas las normas de las personas naturales a esas asignaciones modales y por lo tanto deben de tributar conforme tributan las personas naturales. Y para efectos de la residencia, que es lo que más interesa, es el concepto que más interesa, según todas las normas internacionales, porque de pronto los que han conocido o conocen más o menos el estatuto tributario, desde el año 2012 con la ley 1607, y también desde que el presidente Santos quiso meternos en la OCDE, que pues tiene muchas cosas buenas, porque nos hace quedar en el panorama internacional y atraer conceptos de todo lo que es la globalización y sobre todo lo que es la fiscalidad, lo que se llama el tema nuevo se llama la fiscalidad internacional. Y entonces estos metieron una cantidad o incorporaron una cantidad de criterios de fiscalidad internacional en el estatuto tributario. O sea, porque había que hacerlo. Lo que pasa es que aquí en Colombia hay muchas cosas que tenemos que hacer y no las hacemos. Hay muchas cosas que le íbamos sacando del cuerpo, como el manejo de las normas internacionales, la facturación electrónica, y aquí los gremios no dejan.
Entonces fue solamente cuando el presidente Santos se iba a meter a la OCDE, o quiso meterse a la OCDE, entonces la OCDE le pasó una hojita con las tareas y dijo, señor, ¿usted quiere meter a la OCDE? Ah, bueno, entonces tiene que hacer estas tareitas. No solamente desde el punto de vista económico también, sino fiscal. Y el fiscal le dijo, ah, bueno, usted tiene que adecuar las normas contables y financieras a las normas internacionales. Tienen que implementar la factura electrónica, tienen que acabar de implementar bien los precios de transferencia. Entonces, muchas veces esas normas se incorporaron no porque queríamos, porque realmente la DIAN ha hecho un esfuerzo desde hace muchos años. Pues yo comento que yo hace 20 años participé en el desarrollo de las primeras normas de factura electrónica, las normas se sacaron y todo eso, pero los gremios no dejaron y el presidente dijo, aplíquelas el que las quiera aplicar. Y lo simpático del cuento es que aquí ahorita vienen a comentar que, que nosotros tomamos normas del modelo chileno, cuando paradójicamente en el año 99, el año 2000, 2001, hicimos el modelo de factura electrónica aquí en Colombia, Chile nos copió ese modelo que hicimos nosotros, y ahorita como lo vieron a retomar, entonces nosotros copiamos parte de las normas del modelo chileno. Entonces, para efectos fiscales, el criterio de residencia se da por permanencia, un criterio de control que es permanencia, criterio de servicio exterior del Estado colombiano, criterios de control, criterios respecto de la familia y asiento principal de los negocios en el país. El criterio de permanencia, ¿qué consiste? Consiste en que una persona extranjera que permanezca continua o discontinuamente en el país por más de 183 días durante un periodo de 365, mire que no está hablando de años, sino un periodo de 365 días. O sea que ese periodo de 365 días puede comenzar en cualquier momento. Y si en ese periodo de 365 días la persona está 183 días continuos o discontinuos en el país, va a adquirir la calidad de residente fiscal para efectos fiscales. Entonces, por ejemplo, una persona entró en el año 2020, en abril, y estuvo continuamente 183 días. Entonces, ese señor, cuando complete los 183 días de manera continua, vamos a decir que ese señor ya es residente fiscal. ¿Y qué implica que se diga que ya es residente fiscal? Eso implica que ese señor ya debe cumplir todas las normas fiscales. Aquí en Colombia está sujeto a las normas fiscales colombianas como si fuera un colombiano más residente, para efectos residentes. Se le aplican todas las normas. Ahora, este señor estuvo aquí en el caso 2, dice, entró en enero, estuvo 80 días, se fue del país y volvió otra vez en septiembre. Y en septiembre tuvo una continuidad de los otros 103 días, que los completó en diciembre. Entonces, 80 más 103, completó en ese año 2020 los 183 días. ¿Qué quiere decir? Que aquí al terminar diciembre, el señor ya completó los días y se califica entonces como residente fiscal para efectos de nuestras normas. Y el tercer caso nos dice, el señor entró en agosto y estuvo cierta cantidad de días hasta diciembre. Y el señor siguió continuamente hasta el otro año. Entonces, en febrero de este año 2021, entonces el señor ya completó los 183 días. ¿Qué quiere decir? Que ya en febrero, digamos, supongamos que es aquí febrero 25, 28, completó los 183 días. Entonces, en ese febrero 28, el señor ya es residente para efectos fiscales en Colombia y por lo tanto debe cumplir con todas las obligaciones tributarias como si fuera un colombiano. Y aquí, entonces, por eso se habla que son 365 días, en un lapso de 365 días. Mire que para este señor del caso 3, los 362 días comienza a entrar, a contabilizarse cuando el señor entra al país. Ahí comienzan entonces se pregunta, ¿y cómo hacen estos cruces? Pues resulta que aquí en Colombia hay una entidad que se llama Migración Colombia. Entonces la DIAN le solicita a Migración Colombia que nos diga de las personas que entraron, extranjeros, que entraron al país, o colombianos, porque pueden haber colombianos que hayan salido del país y estén fuera del país 2 años, 3 años, 4, 5 años, 6 años, que salió gente mucha, digamos, lo que pasó con los venezolanos, que mucha gente que salió hace muchos años y estuvieron 10, 15, 20 años en Venezuela y retornaron al país. Ellos ya residentes fiscales en Venezuela, pero retornaron aquí y si cumplen este estatus de 183 días, entonces ya vuelven a tener la residencia fiscal aquí en Colombia. Entonces, este cruce se hace a través
Migración Colombia. Entonces, Migración Colombia, cuando uno sale del país, le colocan allá el sello en el pasaporte, salió, entró. Entonces, ellos hacen ese cálculo, le pasan la información a la DIAN y la DIAN a través de la información determina quién tiene residencia fiscal o quién no tiene residencia fiscal en el país. Criterio de servicio exterior del Estado colombiano. Entonces, según las normas internacionales, por el convenio de Viena, establece que todo lo que son los diplomáticos, digamos, en las embajadas, en los consulados y todo lo que es el servicio diplomático colombiano, colombiano no, de cualquier país del mundo, van a estar exentos de impuestos en el país donde estén desarrollando la actividad de ese servicio esa misión diplomática, sobre todo la que determina el gobierno nacional, digamos que un embajador en la ONU, que un embajador en la OEA, un embajador en Italia, un cónsul en Alemania, todos ellos, entonces allá ellos van a estar exentos de impuestos allá, entonces que cuando una persona colombiana esté prestando ese servicio allá, a nombre del Estado colombiano y estén beneficiados de esas exenciones para efectos fiscales, ese colombiano sigue teniendo la residencia fiscal aquí en el territorio colombiano. Para efectos de control, dice, cuando habiéndose requerido por la DIAN no hayan acreditado su condición de residentes en el exterior o cuando tengan residencia en un paraíso fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, pues nosotros estábamos en la DIAN o la gente que son contadores o manejan los temas, pues conoce, digamos, si yo salgo del país, yo sé, y me voy a quedar, digamos, un tiempo en otro país. Yo sé que si me voy a quedar 183 días en otro país, porque además todas estas normas de la Fiscalía Internacional que están dentro del cuerpo del estatuto no son modelos que nos inventamos aquí en el país, son modelos internacionales que están fijados por regulaciones o directrices, sobre todo de la OCDE y de la ONU. O sea que estas normas están redactadas y son homogéneas, y lo que trata también esos compromisos con la OCDE es que las normas sean más o menos iguales en todos los países. ¿Qué quieren más o menos iguales? Pues que como las directrices, los conceptos generales son iguales, van a cambiar algunas cosas. Entonces, digamos, todas estas definiciones de residencia fiscal, de establecimiento permanente y de otras definiciones que hay de la Fiscalía Internacional son iguales en todos los países. Entonces, si yo me voy para otro país, para Perú, para Venezuela, para España, para Italia, y estoy allá en otro país, discontinuamente 183 días, entonces allá ya voy a ser residente fiscal en ese país, en Perú o en Italia, ¿sí? De acuerdo a ese requisito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si yo me voy del país, y yo tengo que anunciarle aquí a la administración tributaria colombiana mi estatus, porque si yo me voy del país, estoy 183 días en otro país, digamos en Brasil, y entonces ya soy residente fiscal en Brasil. Pero, ¿qué pasa aquí en Colombia? Yo me fui, ahí me desentendí. Entonces, digamos, por ejemplo, en estos días me llamó un amigo, me dijo, es que a un hermano mío le mandaron un correo de la gente diciendo que tiene estado obligado a declarar y que no ha declarado. Eso me hizo por allá por el año 2018, 2019. Sí, porque él no le dijo el estatus. Y mientras que yo no le avise a mi administración tributaria, pues la administración tributaria va a suponer que yo todavía soy residente colombiano. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Si yo me fui para otro país, ya adquirí la calidad de residente fiscal, yo tengo que avisar al administrador tributario. Entonces, digamos, la Subdirección de Fiscalización Internacional emite una cosa que se llama los certificados de residencia fiscal. Entonces, por ejemplo, llegó aquí un extranjero y el extranjero pasó los 183 días. Entonces, él debe pedir aquí una certificación de residencia fiscal. ¿Para qué? Para enviarle a su administración tributaria, digamos que sea España. Entonces, decirle, mire, yo soy residente en Colombia y por lo tanto no soy residente fiscal aquí en Colombia. Lo mismo va a ser un colombiano. Si yo me voy para Brasil, entonces hay 183 días, entonces sacar un certificado de residencia fiscal en Brasil y pasárselo a la administración colombiana y decirle, mire, yo ya soy residente fiscal en Brasil, no aquí en Colombia. Pero eso no me, eso, lo que quiero explicarles también es que si yo me fui, pero sigo teniendo aquí patrimonio aquí, ingresos aquí, una cosa es que yo no sea residente fiscal, otra cosa es que no tenga que declarar lo que yo tenga aquí, porque yo no soy residente, pero tengo negocios en el país, pero tengo que declarar como un no residente, que eso es otra cosa que se debe aclarar aquí. Y además, no sé si ustedes, yo estaba escuchando en estos días o leyendo por aquí en internet, esta señora la que es el programa de Laura en América, la que dice que pasen los desgraciados y que pasen que pasen las desgraciadas. A esa la está buscando la Interpol. Sí, sí, entonces es para colocar un ejemplo. Entonces, digamos, Carlos se ha caído a las polladas de la señora Laura en América, ¿no?
que pase el desgraciado que estaba allá en la pollada. Entonces, yo estaba leyendo el artículo de eso, porque está hablando de que la estaban buscando por fraude fiscal, y entonces sucede que hoy en día una persona puede tener varias residencias fiscales, porque digamos, si la señora, digamos, ella es peruana, nacionalidad peruana, y ella tiene negocios en Perú, y creo que tenía el esposo en Perú. Después se fue para México y allá consiguió plata y compró bienes en México. Y creo que allá también consiguió otro marido, otro novio. Y después se fue para Miami, y entonces en Miami también consiguió negocios y consiguió otro novio. Entonces, de acuerdo a las normas internacionales, a las normas de la Fiscalía Internacional, esa señora tiene residencia fiscal en varios países. Entonces, cuando una persona tiene múltiples residencias fiscales, entonces ya tienen que dirimir entre las administraciones tributarias quién va a manejar la residencia fiscal, sobre todo cuando hay convenios a nivel, para evitar la doble tributación, entonces tienen que dirimir quién tiene la residencia fiscal para saber dónde va a tributar esa señora. Porque es que el problema de esto es, de todo lo que es la Fiscalía Internacional, es si yo tengo ingresos aquí, tengo ingresos en otros países, ¿en dónde tributo yo? ¿Cómo tributo yo? Porque ustedes saben que siempre que el que tenga el predominio económico, digamos, Estados Unidos, ellos siempre quieren que todo se tributa allá porque el ingreso queda allá, el impuesto queda allá en Estados Unidos, el recaudo queda en Estados Unidos. Entonces, ellos quieren imponer normas para que prevalezcan las normas de ellos y todos terminemos tributando allá. Entonces, esos convenios lo que hacen es eso, como tratar de equilibrar las cargas tributarias para que haya un equilibrio en el recaudo fiscal en todos los países, sobre todo los países en vía de desarrollo que tenemos poca fuerza a nivel internacional. Bueno, y aquí también las personas que residen, colombianos que residen en paraísos fiscales, que acuérdense que un paraíso fiscal son aquellos países o paraísos fiscales o paraísos de baja imposición o de nula imposición, o sea que no se cobra impuesto a la renta o se cobran unos impuestos muy bajos, por ejemplo, Panamá. Bueno, claro que cuando se está hablando de paraísos fiscales, Colombia, mientras este decreto 2193 del año 2013 calificó cuáles países respecto de Colombia calificó como paraísos fiscales. Y por ejemplo, Panamá está allí, pero Panamá lo sacó. Entonces, Panamá respecto de Colombia no es un paraíso fiscal. Respecto a otros países sí, pero respecto de Colombia no. Entonces, según esta norma, califica como 20 paraísos fiscales. Entonces, colombiano que viva en un paraíso fiscal que esté calificado en esta norma, dice, a mí no me interesa usted en el paraíso fiscal, usted sigue siendo residente fiscal para esos efectos tributarios aquí en Colombia. Y el otro concepto tiene que ver con el criterio de la familia y el criterio de los negocios. Y es que si yo me voy del país, pero si mi cónyuge, mi compañera permanente y mis hijos, que sean dependientes menores de edad, que todavía vivan aquí en el país, o yo me fui y los dejé aquí, entonces para efectos fiscales yo sigo teniendo la residencia fiscal, que es el caso que estamos hablando de esa señora Laura en América. Entonces ella se fue de Perú, pero allá sigue teniendo su esposo y sus hijos. Y entonces uno sigue teniendo la residencia fiscal. Ahora, el patrimonio y los ingresos. Si yo me voy, pero si aquí sigo teniendo ingresos, y esos ingresos representan en más del 50% del total de mis ingresos, yo sigo siendo residente fiscal aquí. ¿Por qué? Porque, digamos, yo me fui, pero tengo una casa, un apartamento, tengo acciones, tengo un CDT, y eso me deriva ingresos, y de todos los ingresos, el 50% más siguen siendo de fuente nacional, de fuente colombiana, entonces sigo teniendo mi residencia fiscal aquí en el país. Ahora, también puedo tener patrimonio, tengo bienes, tengo activos, tengo un apartamento. Entonces, la norma dice, si usted se va del país, pero el 50% más de sus activos, de su patrimonio, sigue estando aquí en el territorio nacional, usted sigue teniendo la residencia fiscal para efectos tributarios aquí en el país, o que sus bienes sean administrados en el país. Porque una cosa es tener el bien aquí o tenerlo en otra parte, otra cosa es que el bien se administra aquí. Entonces la norma dice, si el 50% más de sus bienes que tengan en el país o que tengan otros países son administrados desde aquí, porque puede que tenga. Acuérdense que los bienes se pueden administrar de muchas formas. Yo puedo, a través de un mandato, decirle a una persona que me administre todos los bienes. O decirle, yo me voy del país, pero le digo a mi mamá, a mi hermano, a mi esposa, y sabe que yo me voy, pero yo le dejo un poder para que usted me administre todos mis bienes. Inclusive administreme también los que tengo en el otro país. Cóbreme todo, págame los impuestos, hágame todo. O a través de una fiducia o a través de una figura. Dice, administreme todo. Entonces, si el 50% más de los negocios del patrimonio es administrado desde aquí el territorio nacional, yo sigo teniendo la calificación de residente fiscal para efectos tributarios.
Y para efectos tributarios, otra figura también que se maneja, que se comenzó a manejar a través también de la Ley 1607 del año 2012, es el concepto de establecimiento permanente, que tiene que ver un poco con la residencia fiscal y que se amplía un poco más el espectro porque no solamente aplica para las personas naturales, sino también para las personas jurídicas. Y entonces, ¿qué está definiendo como establecimiento permanente? Está definiendo que es un lugar fijo de negocios ubicado en el país, donde una empresa extranjera. Y la definición de empresa extranjera está diciendo que es empresa. Nosotros siempre nos imaginamos que cuando estamos hablando de una empresa es una sociedad, ¿no? El concepto universal de la definición de empresa es cualquier actividad que desarrolle una persona natural o que desarrolle una persona jurídica. Digamos, una empresa puede ser, digamos, yo voy a desarrollar mi actividad como profesional y voy a percibir honorarios. Voy a colocar una venta de arepas, voy a colocar un negocio, una miscelánea, voy a colocar una ferretería, voy a colocar una editorial. Eso es una empresa, que lo haga una persona natural o una persona jurídica. Entonces, el término empresa se define como una actividad económica que va a desarrollar cualquier persona natural o cualquier persona jurídica. Y que esa persona que establezca o desarrolle una actividad económica en un lugar fijo de negocios en el país, persona natural o jurídica, que no sea residente en el país, entonces si lo va a hacer en las condiciones, se va a decir que es un establecimiento permanente. Entonces vamos a definir un establecimiento permanente como un lugar fijo de negocios ubicado en el país, a través del cual una empresa extranjera, persona natural o jurídica, desarrolla todo parte de su actividad económica aquí en el territorio nacional. Entonces, ¿qué significado tiene esto? Que si se califica como establecimiento permanente, entonces ese establecimiento permanente va a ser tratado según las normas internacionales y los convenios internacionales, va a ser tratado como un residente en el país y por lo tanto se le deben de aplicar las normas tributarias que se le aplican a los residentes en el país. Y por supuesto, si es una persona natural, pues, que es el caso que nos amerita de esta charla, pues van a ser tratados con las normas colombianas. Ahora, el impuesto... Jorgito, disculpa, Glorita Alexandra tiene la manito levantada. Alexandra, es que yo estoy aquí compartiendo no veo quién. Bien, una pregunta, Alexandra, me interrumpo. Y como tengo aquí la pantalla completa, no veo, entonces usted, Carlos, me sirve de moderador y me dice quién pregunta ahí. Sí, yo te colaboro. Listo. Buenos días, compañeros. Jorge, tengo una pregunta frente al tema de los pensionados que solamente reciben la pensión aquí en Colombia, pero viven en el exterior. ¿Siguen siendo residentes tributariamente aquí en Colombia, cierto? No, depende. No necesariamente. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar todas las variables que acabamos de analizar. Entonces, si solamente reciben la pensión en Colombia y viven de esa pensión en el exterior. Bueno. Por eso hay que analizar todo. O sea, cada caso toca analizarlo de manera independiente. O sea, uno no para una respuesta así, ¡ta! ¿Por qué? Porque tú me dices, yo me pensiono y me voy a ir a vivir a Estados Unidos y me voy a ir a vivir a Estados Unidos, listo. Y allá me consigo un apartamentico, vivo y lo único que voy a recibir es la pensión. Entonces, ¿qué quiere decir? Como el 50% más del ingreso yo lo percibo aquí en Colombia, entonces yo sigo siendo residente fiscal para efectos fiscales aquí en Colombia. Ahora, esa persona, como ya va a tener una permanencia de más de 183 días allá en Estados Unidos, entonces allá también va a ser residente fiscal, ¿sí? Pero para efectos colombianos, sí, por supuesto, sigue siendo, si tiene el 50% más de sus ingresos y su patrimonio derivado aquí de fuentes nacionales, él sigue teniendo su residencia fiscal aquí en el país. Pero si el señor se fue allí para allá y digamos, allá también se pone a trabajar, tiene un negocio y percibe el 50% más de sus ingresos y su patrimonio lo tiene ya en Estados Unidos, ya quiere el total de la residencia fiscal en Estados Unidos y aquí en Colombia no tiene nada. Pero él tendría que, vuelvo e insisto, una cosa es la residencia y otra cosa es la obligación de presentar declaración, porque ahí vimos al principio, dice, ¿cómo declara uno? Como residente y como no residente. Entonces, el colombiano que se fue aquí, ya residente en Estados Unidos y si no residente aquí, pero tiene bienes y ingresos aquí y pasan los topes para declarar, pues él tiene que declarar como un no residente. Entonces, declara solamente sobre los ingresos y rentas de fuente nacional, pero tiene que declarar. Que eso es un error un mal concepto que tenemos muchos, porque digamos, a una vez llamó una señora a la DIAN
y casualmente yo contesté, entonces la señora está toda brava y es que, ¿cómo así que mi hijo se fue para Brasil y que yo no sé qué, y que ya no, y que entonces aquí le está diciendo que tiene que declarar? Entonces yo le expliqué a la señora, sí, mire, es que si su hijo se fue y él todavía tiene, y yo le tiene bienes aquí, sí, él tiene unos apartamentos aquí y percibe rentas de los apartamentos, él tiene que declarar aquí esos bienes y tiene que declarar esos ingresos aquí en el país porque tiene que declarar como uno residente aquí en el país. Y también le toca declarar allá en Brasil. Entonces, lo mismo pasa con esa persona natural en Estados Unidos. Por eso uno la respuesta aquí no la puede generalizar porque hay que mirar individualmente, digamos, la situación personal como como dice el chiste. Hay que mirar la situación personal de cada persona en persona porque es totalmente diferente para cada uno. Entonces, Muchas siempre gracias, Jorge. hay que tener en Vale. cuenta los criterios para cada caso. Entonces, cuando nosotros percibimos ingresos o cualquier persona percibe ingresos, pues a nosotros nos practican retención en la fuente. Entonces, ¿quién practica la retención en la fuente? La persona que efectúa el pago dando en cuenta de esos ingresos. Y digamos, en el caso de nosotros que percibimos ingresos salariales, ¿quién nos practica la retención en la fuente? Pues la Dirección de Impuestos a Bandas Nacionales, los compañeros de nómina. Entonces, ¿cómo se llama esa persona? Esa persona se llama agente de retención. Ese se llama agente de retención. Entonces, en términos generales, cualquier persona que percibe ingresos por cualquier concepto, le van a retener. ¿Quién le va a retener? Pues una persona que se llama agente de retención. ¿Quién es agente de retención? Pues la persona que calificó la ley como aquella persona que va a retener un poco de ese ingreso que le va a suministrar a otra persona. ¿Y por qué lo califica como agente de retención? Lo coloca como obligatorio, como una obligación. ¿Por qué? Porque si a uno le preguntan que si quiere hacer eso, pues no lo hace. Entonces la ley define quiénes son los agentes de retención, califica quiénes son los agentes de retención y les dice si no cumplen la función en debida forma, como lo deben de cumplir, que están sujetos a unas sanciones que inclusive algunas pueden llegar a tener un carácter penal. Entonces, en el artículo 365 del Estatuto Tributario, aquí hay un resumen. ¿Quiénes son los agentes de retención? Primero, todas las entidades del Estado, por obvias razones. ¿Por qué? Porque el Estado es el mayor contratante del país y por lo tanto el que efectúa más pagos en los grandes contratos. Entonces, le interesa saber a quién le pagan, a quién le efectúan retención en la fuente. Los fondos de inversión, fondos de valores, consorcios, unidades temporales, comunidades organizadas, personas naturales con patrimonio superior a 30.000 VTs, personas jurídicas, sucesiones ilíquidas, notarios, o sea, en general casi todas las personas que efectúan pagos a unos 50. Y los que no están aquí simplemente porque contraten personas a través de una contratación de servicios, sobre todo en la relación laboral, si pasan los topes, entonces uno también se vuelve agente de retención. Y las personas naturales tienen una connotación específica. Una persona natural solo se vuelve agente de retención cuando tenga unos ingresos superiores o patrimonio bruto superiores a 30.000 VTs a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, o sea, 1.068 millones de pesos. Y además que tenga la calidad de comerciantes. Y ya entrados aquí en términos de la retención en ingresos laborales, pues en la renta, cuando nosotros presentamos renta, el formulario de renta es un formulario a base de depuración, lo que nosotros llamamos los que manejamos esos temas llamamos depuración por el sistema ordinario, o sea, la operación ordinaria, que tenemos unos ingresos, o sea, tenemos nosotros, yo tengo un ingreso laboral, entonces tengo un ingreso laboral, entonces, ¿cuánto se ganó usted? 100 millones, 200 millones pues se ganó al año, entonces comienza la norma a decir, ¿cómo depuro eso? ¿Qué le puedo restar? ¿Qué le puedo restar por diferentes conceptos? Entonces, como yo hago esa depuración en el impuesto de renta para efectos de la retención en la fuente, pues el símil es que también tengo que hacer esa depuración. ¿A qué tengo derecho a depurar? Entonces la norma me dice, bueno, usted se gana un ingreso, usted tiene derecho a hacer esta depuración, a restar estos valores. La depuración quiere decir que voy a restar unos valores de ahí. Entonces, digamos, yo me gano un ingreso, entonces la norma define o califica algunos ingresos como ingresos no fiscales. Entonces, por ejemplo, cuando un mensajero de una empresa la mandan a hacer vueltas y le dice, tome estos 100.000 pesos para que compre gasolina para la moto, para que pague los pasajes, para que mande tal cosa, para que pague los fletes, alguna cosa. ¿Es ingresos de ese señor? No, es ingreso no, o las cajas menores. ¿Es ingresos de ese señor? No, no es de él. Simplemente es un ingreso que percibe, o es una plata que percibe la persona para el desarrollo normal de su función. Y la norma lo define así, los dineros que normalmente una persona perciba
para el desarrollo de su función es un ingreso no fiscal, o sea, no es un ingreso para esa persona. Por eso a veces es un error que en muchas empresas o la gente, pues por ignorancia, porque un mensajero pues que va a saber de impuestos o ciertas personas termina, digamos, un poquito me comentaba un amigo que en la empresa donde trabaja, que él es ingeniero, entonces le vaya para Barranquilla, entonces tiene que hacer construcciones en otro lado, entonces le consignan la plata en la cuenta. Error garrafal, porque después la DIAN llegó y le dijo, señor, mire, usted tiene que presentar declaración de renta porque las consignaciones bancarias pararon el tope. Y yo, pues que ese ingreso no es mío, pero vaya y demuestre lo contrario. Entonces, no puede permitir que le consignen plata de otras personas y menos de la empresa allí, porque es un ingreso que, ese ingreso es mío, no, eso no es ingreso mío. Es una plata que me entregó la empresa para el desarrollo normal de la función, para que vaya a algún viaje, para que vaya a haga tal cosa. Entonces, es un ingreso no fiscal. Después de eso va a restar un concepto que la norma califica como no constitutivos de renta o ganancia ocasional. Entonces hay un capítulo en el estatuto que califica los ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional, porque simplemente la ley dijo que no eran constitutivos de renta y punto. Entonces, por ejemplo, dan unas recompensas por los que son sapos, y el que cuando el Estado ofrece recompensas que porque capturen a fulanito de tal y le dan 20 millones de pesos. Entonces la norma dice que eso es un ingreso, el que lo perciba es un ingreso no constitutivo de renta ganancia ocasional, o sea, un incentivo que le da a esa persona. Va a quitar unas deducciones legales, después va a quitar las deducciones legales es como los gastos que uno hace para la manutención de la persona, en este caso la persona natural. Va a haber unas rentas exentas también, que simplemente la ley califica unas rentas que les exime de pagar impuestos, esa porción que exime de pagar impuestos. Después va a obtener una renta líquida gravable y esa va a ser la base, como se llama, la base de depuración. Y el ingreso para efectos fiscales va a tener también unas características, y es que el ingreso debe ser, el ingreso para, como tal, debe tener carácter retributivo oneroso. Es un ingreso personal, es una actividad personal de continua dependencia o subordinación. Entonces, por supuesto, cuando yo estoy trabajando para una empresa, yo estoy desarrollando una actividad personal, estoy prestando mis servicios a la empresa, entonces desarrollo una actividad personal y por eso me están retribuyendo eso. O sea, hay una situación onerosa en ese caso. Y porque en esa relación salarial pues hay una continua dependencia o subordinación. Y para efectos del ingreso laboral, sobre qué ingresos yo debo tributar para efectos del impuesto de la renta y para efecto de la base del cálculo de la retención de la fuente en consecuencia. Entonces yo voy a tributar sobre absolutamente todos mis ingresos. ¿Sí? Digamos, hablando de la DIAN, pues uno trae la DIAN y es algo particular, pero si hay otras empresas, otras personas pueden ganar otro tipo de ingresos. Entonces pueden haber ingresos que se llaman ingresos directos o indirectos. Directos porque yo los percibo directamente. Indirectos porque lo puede recibir una tercera persona que tenga alguna relación conmigo, pero el ingreso me beneficia a mí. Por ejemplo, hay empresas donde les pagan el estudio a los empleados y a los hijos de los empleados. Si le están haciendo un pago a mi hijo por el estudio, es un pago indirecto para mí, pero que para efectos fiscales también se debe tener en cuenta en la base del ingreso para pagar impuestos y para efectos de la retención en la fuente. Que el ingreso sea en dinero o que el ingreso sea en especie. Hay casos muy subgeneres pero a veces se dan que se dan pagos en especie. O ingresos ordinarios y extraordinarios. Ordinarios que recibe uno en el normal desarrollo de su actividad y extraordinarios que ocasionalmente uno los percibe. Digamos, trabaja en una empresa y la empresa le propone que haga un trabajo extraordinario y por ese trabajo extraordinario pues va a recibir un ingreso de carácter extraordinario. Pues yo lo hago en este contexto y es que tanto en la DIAN como en otras empresas, a veces le dicen, no, mire, es que en materia salarial, en el Código Sustantivo de Trabajo que dice que no hay elementos que no son integrantes del salario. Resulta que el salario para efectos laborales es una cosa, nosotros tenemos nuestras normas especiales para definir qué es salario y qué no es salario, y para efectos del sector privado también, que está en el Código Sustantivo de Trabajo. Pero el hecho de que no sean salario para efectos salariales no quiere decir que sean base de la retención de la fuente. Entonces yo siempre coloco el ejemplo de, por ejemplo, la prima que tenemos nosotros del 200% que la norma dice que no es salario, no es factor salarial, pero para efectos de la retención de la fuente, les pregunto si no la tienen en cuenta en la base para efectos de practicarnos la retención de la fuente y para pagar el impuesto de renta, y la respuesta es que sí no la tienen en cuenta.
Entonces, como se dice coloquialmente, dice, una cosa es una cosa y otra cosa es, y otra cosa es otra cosa. O sea, para efectos salariales no es salario, pero para efectos de fiscales sí son ingresos. Por eso, aunque la norma no lo dice, yo siempre hablo de ingresos laborales fiscales, porque son los que tenemos que tener en cuenta para efectos fiscales del impuesto de renta y para efectos fiscales de la retención en la fuente. Y también desde la ley 1607, por allá se inventaron un cuento, es que ¿se acuerdan ustedes que el imán, que el IMAS, que si uno qué, bueno, punto de cosas. Después se inventaron el cuento de las cédulas, con la ley 1819, entonces inventaron las cédulas de rentas de trabajo, las de dividendos y participaciones, rentas de capital y otras rentas. Y aquí lo que nos vamos a centrar nosotros es en lo que se define como rentas de trabajo. Entonces, el artículo 103 del Estatuto Tributario define qué son rentas de trabajo para efectos fiscales. Entonces, que se consideran rentas exclusivas de trabajo las obtenidas por personas naturales por salarios. Entonces, el concepto grueso de las rentas de trabajo son salarios. O sea, yo trabajo para la vida me paga un salario. Eso es una renta de trabajo. Pero aquí también dice que puede ser también renta de trabajo, las comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, que son los honorarios que ganan los padres y los pastores en las iglesias, compensaciones recibidas por el trabajo social cooperativo, y la norma dice, y en general. Cuando una norma dice y en general es que las que acaba de nombrar expresamente y cualquier otra que sea una compensación por servicios personales. O sea que cualquier cosa, cualquier actividad que desarrolle una persona natural y por eso le paguen, eso se llama una renta de trabajo. Entonces, renta de trabajo es lo que yo derivo como salario. Renta de trabajo es, si a mí me contratan mañana como profesional y me pagan unos honorarios, eso es una renta de trabajo. Si yo me presto para vender bienes en comisión, entonces me gano una comisión, eso es una renta de trabajo. Si yo contrato a un señor aquí en la casa para que me haga un arreglo de plomería y yo le pago 100.000 pesos por el arreglo, eso para ese señor es una renta de trabajo. Entonces, en conclusión, todo lo que percibe una persona natural por el desarrollo de una actividad que haga él de manera personal y onerosa, eso para efectos fiscales se considera como una renta de trabajo. ¿Y eso por qué? Porque las rentas de trabajo desde la ley 1819 va a tener un manejo especial, que es el que ya vamos a mirar. Entonces, ¿cómo han estado grabadas esas rentas de trabajo? Entonces, el artículo 383 nos dice que todas las rentas de trabajo que se deriven de la relación salarial les van a aplicar esta tarifa de retención en la fuente, esta tabla de retención en la fuente. Entonces, aquí es donde uno ve, digamos, que esta tabla, hay una tabla igual para el impuesto de renta, igual no, pues más o menos de la misma presentación, donde nos dicen, por ejemplo, digamos, el que gane de 0 a 95 VTs, la retención es 0. Entonces, mire que por el ingreso, no quiere decir que todo el que perciba ingresos le practican retención en la fuente. No, el que gane más de 95. Bueno, y después vienen una cantidad de rangos. Entonces, lo importante es que yo debo establecer en qué rango está mi ingreso depurado y lo identifico y la tarifa marginal es la que está aquí. La tarifa marginal es la que está aquí. Pero para determinar la tarifa y el impuesto, la retención en la fuente, yo debo seguir el procedimiento que hice aquí. Por ejemplo, en este rango me dice, el que gane entre 95 y 150, el ingreso depurado, yo voy a tomar esa base gravable, le quito 95 que es el límite superior del rango anterior. Entonces, 95 y 95 aquí. Entonces le quito 95 y lo que es como para quitarle el efecto del impuesto del rango anterior. Entonces le quito el 95 y lo que me dé lo multiplico por 19%. Y así sucesivamente. Entonces el siguiente dice, lo que tiene menos 150 por 28% y le suma 10. Entonces, aquí la característica de esta tabla es que esta tabla es progresiva y entre más va subiendo los rangos, más progresiva es. Entonces, mire que arranca en una tarifa marginal de 0 y va a llegar puede llegar hasta una tarifa del 39% para el que gane 2.300 VTs o más como tarifa depurada. Y haciendo aquí 2.300 por 36.308 hoy en día, esos son 83 millones de pesos. 83 millones de pesos, eso es mucha plata, sí. Hay mucha gente que multinacionales, en empresas grandes, se ganan esa plata y mucho más, y mucho más. Entonces, entonces el artículo 383 dice que esa tabla
se la van a aplicar en principio a las personas que ganen ingresos derivados de una relación laboral, o sea, por el salario que se ganan ellos. Pero ese artículo 383, y aquí es donde se amplía el concepto de las rentas de trabajo, y es que el artículo 383 nos coloca aquí una condición, y cuál es, dice, la persona que perciba honorarios, que perciba y compensaciones por servicios personales, o sea, cualquier persona natural que reciba una compensación natural por la actividad que desarrolle y que para desarrollar esa actividad no haya contratado 2 o más personas, entonces a esa persona se le puede aplicar esa tabla del artículo 383 una vez depurado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo supuestamente estuviera fuera de la entidad y me contratan para a trabajar en una empresa por honorarios, y yo para trabajar en una empresa, prestar ese servicio, digamos, hago una asesoría contable, una asesoría financiera, y me van a pagar X cantidad de plata, y yo no contrato personas, o solamente contrato uno, a mí me van a dar el mismo tratamiento que un asalariado, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja que va a tener esa definición de rentas de trabajo. Y si la persona entonces contrata 2 o más personas, porque es un trabajo muy grande, entonces yo tengo que contratar, mire, no hago una auditoría contable de 3 años, no, pues yo necesito contratar 2 auxiliares contables para que me manejen toda la información. Entonces contrato 2 o más personas, entonces si contrata 2 o más personas, entonces ya me alejo del concepto de rentas de trabajo y me tienen que aplicar la renta nuevamente bajo los conceptos generales de comisiones, honorarios y servicios. Entonces, vuelvo y repito, si uno lo contratan y no contratan más para prestar esa labor, ese servicio, no contrato más de 2 personas, contrato solamente uno, me dan en el tratamiento de asalariado. Y como asalariado, entonces voy a aplicar la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario. Y entonces, vamos a comenzar como es la depuración que estamos mirando ahora. Entonces, yo recibo todo el ingreso. Entonces, ¿de qué va a partir mi depuración? Va a partir del ingreso, de los ingresos directos e indirectos en dinero en especie, ordinarios y extraordinarios. Entonces, ¿va a partir de qué? Absolutamente todo mi ingreso, todo lo que me gane, todo lo que perciba el ingreso en el mes. Por supuesto, esto lo va a hacer es mi agente de retención en esta cosa que pues la Dirección de Impuestos Nacionales, todo lo que él me pague directos, indirectos, en dinero en especie, ordinario, extraordinario. Pues esto estamos hablando aquí, ¿por qué? Porque hay muchas empresas que hacen todo tipo de pagos. Le pueden pagar en especie a una persona, digamos, hay empresas donde ya es que no hay plata tal cosa, o le pagan en inventario, tome este inventario y le pagan otras cosas, entonces, o le hacen pagos extraordinarios. Entonces, en general, no pensemos solamente en la DIAN que nos paga un salario y punto, sino hay muchas empresas donde pueden haber estos tipos de ingresos para las personas, directos, indirectos, en dinero, en especie, ordinarios o extraordinarios. Entonces, ¿el ingreso directo cuál es? Pues el que recibe el empleado por el desarrollo de su labor. Lo que hacemos nosotros en la DIAN. Nosotros desarrollamos la labor nuestra y prestamos los servicios a la entidad y la DIAN nos retribuye por esa labor. Eso es un pago directo. Los pagos indirectos, entonces ya dijimos ahora que son aquellos que recibe una persona diferente a uno, pero que tiene una cierta relación con uno. Entonces, ¿eso quién lo define? Lo define la norma reglamentaria. Entonces, el artículo 124126 del decreto reglamentario 1625, que es el decreto único reglamentario, es el decreto único porque es la única norma reglamentaria que hay en materia tributaria. Entonces, define qué es o qué debemos entender por ingreso indirecto para efectos fiscales. Entonces, que son todos los pagos que el patrono efectúa a terceras personas por la prestación de servicios, adquisición de bienes destinados al trabajo, mire, destinados al trabajador, a su cónyuge o compañero permanente, o a personas vinculadas dentro del 4º grado de consanguinidad, segunda afinidad o único civil. O sea, que pueden ser los hijos, los padres, y creo que son los primos. Y el único civil, pues que es el cónyuge o la compañera permanente. Entonces, todos los pagos que haga la empresa que beneficien a una de estas personas que estén en esta relación de consanguinidad o afinidad, entonces esos pagos benefician a ellos, pero el pago que hicieron para efectos fiscales se considera como ingreso laboral fiscal para uno.
se concede como ingreso de la obra fiscal para uno. Pero la misma norma tiene una excepción. Dice, excepto cuando sacan pagos de salud y educación que cumplan algunos requisitos, generalidad para los trabajadores, que sea un valor promedio para todos, que sean programas permanentes, criterios de razonabilidad. Entonces, sería muchas veces de las convenciones colectivas que tienen las empresas. Entonces, digamos, por ejemplo, en una empresa, el sindicato gana en la convención colectiva que la empresa le tiene que dar un auxilio educativo a todos los empleados por 500.000 pesos al año. Entonces, eso es un pago indirecto, pero como cumple ciertos requisitos, entonces me dice, ya no es un pago indirecto, sino un ingreso que no constituye renta ni ganancia ocasional para el trabajador. Ingresos no fiscales o no grabados, lo que estamos hablando ahora, reembolso de gastos de viáticos o viáticos ocasionales. Viáticos de funcionarios del sector oficial, porque hay una norma que dice que los viáticos que se ganen o nos ganemos todos los funcionarios del sector oficial no son ingresos fiscales para nosotros, no los tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente ni de renta. Gastos de transporte de residuos para el trabajador, para el desarrollo normal de su función. Después vienen los ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. Entonces, básicamente, también la norma define cuáles son esos no constitutivos. Y hay una norma que dice que cuando en una empresa le pagan al trabajador por alimentación, por cualquier gasto de alimentación que haga la empresa, sea que la alimentación la ponga la empresa a través de los casinos, que lo haga a través de los tiquetes como Sodexo, Paz y todo este tipo de tiquetes, o que la empresa contrate un catering o que contrate restaurantes para darle la alimentación, como dice aquí la norma, al empleado y a su familia. Y aquí está definiendo que su familia, para efectos de esta norma, ya la familia es el trabajador, su cónyuge o compañero permanente, sus hijos y los padres. Entonces, si la empresa hace pagos de alimentación por cualquier medio a ese grupo familiar, entonces, y además, si el empleado cumple este requisito, que no gane más de 300 VTs, o sea, que no tenga un ingreso superior a 11.255.000 pesos para este año, él tiene derecho, ese trabajador tiene derecho que esos pagos por la alimentación que le hagan a él y a su familia, hasta 41 VTs, es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, o sea, 1.489.000 pesos. Porque estas normas la sacan básicamente para que algunas empresas hagan motivación a sus empleados. Entonces, hay empresas que le interesa que un funcionario que es importante para la empresa, que es muy piloso, un gerente, entonces le dicen, mire, eso es como una especie de salarización. Entonces le dice, bueno, usted gana 11 millones de pesos, 10 millones de pesos, pero bueno, para que se quiera la empresa, entonces yo le voy a hacer este pago, este pago por alimentación y le pago 1.500.000 400.000 por al mes por alimentación. Entonces, eso no es salario para él, no va a estar en la base ni de retención en la fuente ni de renta. Entonces, es un beneficio que va a tener el empleado. Otro pago no constitutivo ya es lo que tiene que ver con todo lo que pagamos nosotros por aportes obligatorios al sistema de pensiones, al sistema de pensiones, al sistema de salud. Esos todos son ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. Después vienen las deducciones. Las deducciones son esos valores que, como les decía, son de alguna manera los gastos que no los va a cubrir todos, pero como para el sustento de la persona. Digamos, ¿dónde vive uno? Si compró la vivienda a crédito, pues va a pagar unos intereses por préstamo de vivienda. Va a tener uno derecho a deducir 100 VT mensuales para que para este año son 3.632.000 pesos. Los que pagan créditos en el ICT van a poder descontar 8.33 VT mensuales, que son 302.000 pesos. Medicina prepagada puedes descontar o deducir hasta 16 VT mensuales, 581 VT mensuales. Porque hay gente que ve, cuando yo les hago la declaración de renta, que yo le hago a algunos compañeros, dice, es que yo pagué por todo el grupo familiar 600.000, 1.000.000 de pesos. No, solamente puede tomarse 581.000 pesos mensuales. Por dependientes. ¿Qué es dependiente? Dependiente es las personas que tenemos a cargo nosotros. Entonces, la norma define como dependientes, primero, el cónyuge, los hijos, hasta 18 años sin ningún criterio. Hasta 23 años que estén estudiando y mayores de 23 años que tengan alguna discapacidad física o psicológica, o los padres o los hermanos que devenguen menos de 260 VTs al año y que dependan económicamente del trabajador. Entonces, esas personas pueden ser calificadas como dependientes. ¿Qué sucede? Que yo con un solo dependiente me puedo tomar toda la deducción. Porque a veces le preguntan, es que yo tengo 2 hijos. No,
con uno solo, entonces uno se lo toma a usted, otro se lo toma a su esposo o su esposa. Entonces, con uno solo tener derecho a toda la deducción por dependientes. Y si tienen 3 hijos, o si la señora es sola, madre de cabeza de familia y tiene 2, pues con uno solo tiene. Entonces, uno solo toma toda la deducción. ¿Qué deducción puede tomar aquí? Dice, inicialmente puede tomarse el 10% de su ingreso laboral bruto fiscal. Entonces toma todo el ingreso, multiplica por 10% y ese 10% no puede pasar de 32 UVT mensuales. O sea, se toma el menor valor de los dos. Y ese 32 UVT corresponden a 1.162.000 pesos al año. Y después viene un capítulo que son rentas exentas, que simplemente el legislador las calificó así para darles un beneficio, porque se generan de manera especial. Por ejemplo, indemnizaciones por accidentes de trabajo, por protección a la maternidad. Entonces, cada empleado, cada persona va a tomarse la renta exenta que tenga derecho. De pronto, algunos no tenemos derecho a ninguna en mucho tiempo. Entonces, vamos a tomar esa renta, la renta exenta que se gane cada persona. Y cuando hagamos toda la depuración de todas las rentas exentas, sí hay una renta exenta que es genérica para todo el mundo. Y es de pronto muchos la conocen, que es el 25% que tenemos derecho ya como todos los trabajadores a tomarla como deducción, el 25% del ingreso depurado. Uno hace una depuración y cuando haga esa depuración saca el 25% y lo depura y saca, que puede ser hasta 240 VTs, o sea, 25% del ingreso laboral fiscal y ese 25% no puede ser superior a 240 VTs mensuales, 8.714.000 pesos para cada mes. O sea que da una deducción muy grande para salarios también muy, muy altos. Y hay otras rentas exentas, un capítulo especial que son los aportes voluntarios que haga el empleador al trabajo, a los fondos voluntarios de pensiones. El aporte voluntario que haga el trabajador a los fondos voluntarios de pensiones. Entonces, digamos, si alguno de ustedes o cualquiera de nosotros queremos hacer un ahorro extra como voluntario a un fondo de pensiones, eso es una renta exenta. O también cuando hacemos a estas cuentas AFC, ahorros para fomento de la construcción, entonces las platas que invertamos allí también están exentas, pero tiene que tener unas características, unos requisitos, que esa plata debe tener una permanencia de 10 años, o sea, 10 años allí guardados. ¿Qué quiere decir? Que tienen que estar guardados 10 años para que no estén sujetos a retención de la fuente ni a impuesto. Entonces, cuando yo quiero ahorrar una cuenta de FC o hacer un ahorro voluntario de pensiones, yo le aviso a la DIAN, le dice, voy a abrir una cuenta de FC en un banco, quiero que usted me traslade allí 1.000.000 de pesos. Entonces la DIAN, ¿qué hace? Le trae 1.000.000 de pesos al banco X y le dice, mira, ahí le trae 1.000.000 de pesos a nombre de Jorge Hernán Zuluaga. Y la retención que iba a practicar en este mes a esa plata era el 7%. ¿Qué quiere decir? Que si yo la retiro antes de los 10 años, eso se llama la retención contingente, entonces el banco me dice, entonces yo le retiro el 1.000.000 de pesos, yo le aplico la retención que se debió aplicarle porque incumplió el requisito. La única forma que no le apliquen retención es que yo invierta esa plata en compra de vivienda para pago de vivienda. Entonces, cuando yo tengo todo el ingreso, el ingreso laboral, y voy a hacer mi depuración, entonces ya la norma tributaria me dice que yo puedo calcular la retención en la fuente por 2 procedimientos, el procedimiento 1 y el procedimiento 2. ¿Qué es el procedimiento 1? El procedimiento 1 es muy sencillo, simplemente dice, haga la depuración que acabamos de mirar, se quite tu parte de todo el ingreso, sume los ordenados en dinero en especie, todo el ingreso, haga la depuración y a lo que le dé vaya a la tabla del artículo 83. Entonces, ese ejercicio lo hace todos los meses. Él lo hace en enero, ese ejercicio lo hace en febrero, lo hace en marzo, lo hace en abril, lo hace en mayo, junio, julio, agosto, cada mes. Me hacen la depuración, voy a la tabla. Me hacen la depuración, voy a la tabla. Entonces, cuando me hacen la depuración, voy a la tabla, entonces yo lo que voy a hacer es el procedimiento 1, entonces hago toda la depuración, parto de todos los ingresos laborales. Para el procedimiento 1 no tengo en cuenta ni las cesantías, ni los intereses sobre las cesantías, ni la prima mínima legal. Voy a quitar los ingresos no fiscales, los pagos por alimentación que ya vimos, los pagos indirectos en educación. Voy a restar después los ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. Voy a restarle que como ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional, voy a restarle
los aportes a salud obligatoria, aportes a pensiones, los aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorias del régimen de ahorro individual. Voy a quitarle las deducciones a que tenga derecho, intereses de vivienda, intereses pagados al ICETES, medicina prepagada, hasta el 10% del total de los ingresos brutos provenientes de la relación laboral. Después voy a quitar las rentas exentas a que tenga derecho, y hasta aquí hago la depuración y le quito el 25% exento. Y aquí voy a obtener una cosa que se va a llamar la base mensual de retención. Base mensual de retención que desde la ley 1819 ya nos cambiaron la mecánica de la retención en la fuente. O sea, nos metieron un golazo tenaz aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya no vamos a decir que antes de la ley 1819 uno llega hasta aquí, dice base mensual de retención. Entonces va uno a la tabla del artículo 383 y aplicar lo que decía allí. Entonces, ahora vamos a decir que aquí vamos a obtener una base mensual de retención provisional. ¿Por qué? Porque se inventó la ley 1819, un nuevo cuento que nos dice aplicación de una limitante, y con esto nos mataron, porque además esto se aplica no solo para la retención, sino que se aplica también sobre el impuesto de renta. ¿Qué sucede? Que entonces aquí nos dijo el legislador en el artículo 387 y 388 del Estatuto Tributario, nos dijo, mire ya, tome el total de sus ingresos, quítele los ingresos no constitutivos, o sea, uno toma el total del ingreso y diga, ¿cuánto me gané yo? 120 millones de pesos, supongamos. A eso quítele los ingresos no constitutivos, a lo que yo pago el aporte obligatorio de salud y el aporte obligatorio de pensiones, que es lo normal que la mayoría hacemos. Entonces, ese valor que de ahí, ese subtotal que de ahí, aplíquele el 40%, ¿sí? Entonces, ese 40% téngalo ahí presente. Listo, como un valor de control. Entonces, por el otro lado, usted va a coger todas sus rentas exentas y todas sus deducciones y las va a sumar deducciones más rentas exentas. Y le dice, las deducciones más las rentas exentas no pueden ser superior a ese 40%. Y la mayoría de las veces, las deducciones más las rentas exentas no pueden dar igual, no dan dan superior al 40%. ¿Qué quiere decir? Que eso se volvió como un distractor. Ah, sí, calcule las rentas exentas. Ah, sí, calcule las deducciones. Y la respuesta es, ¿y cómo para qué? ¿Cómo para qué? Si está este tope de control del 40%. O sea, uno termina perdiendo una cantidad de deducciones y rentas exentas que tiene lugar. Por eso, y lo mismo se aplica para renta. Entonces, por eso, cuando algunos compañeros que yo les ayudé a hacer la declaración de renta, yo les decía, ¿se acuerdan que por allá en marzo y abril le dicen a uno en la DIAN y en las empresas le dicen a uno, acuérdense de pasar los certificados para la retención en la fuente, lo que tenga préstamos de interés de vivienda, el dependiente, los pagos de medicina prepagada? Yo le dice a la gente, no los pase, por dos razones. ¿Por qué? Primero que todo, porque ya casi no sirven para nada. Entonces, si uno ahorra en cuentas AFC o hace aportes voluntarios de pensiones, eso ya no sirve para nada, porque ese tope de control nos mató. Entonces, entonces yo le digo a la gente, no pasen los certificados, porque ¿para qué? Deje que le hagan la retención plena, para que cuando ustedes vayan a presentar la declaración de renta, todas las retenciones le sumen su impuesto y no tengan que pagar impuesto allá. Porque la otra función que cumple la retención en la fuente es que me están reteniendo un poquito cada mes, Entonces, cuando yo presento mi declaración de renta, me dicen, usted tiene que pagar 10 millones de pesos. Ah, pero usted ya le retuvimos 9 millones de pesos, 10 millones de pesos, entonces no tiene que pagar nada. Ya no tiene que pagar nada. Entonces, a mí me risa a veces con los compañeros, o a veces uno muy ingenuo dice, presenté la declaración de renta y no me tocó pagar nada. No, ¿cómo que no tocó pagar nada? Ahora no le tocó pagar nada, pero durante todo el año se le hizo retención por 8 o 9 millones de pesos. 5, 6, 7, 8 millones de pesos. Entonces sí tiene que pagar. Esta limitante del 40% nos mató. Y no sé si alguno de ustedes de pronto leyó el proyecto de reforma tributaria que tumbaron. Ese iba a ser gravísimo. ¿Por qué? Porque, primero que todo, la tabla del 383, que les mostré ahora, iba a ser mucho más progresiva. Y porque esta limitante del 40%, la iban a bajar al 25%. Y en la conjugación de esas dos cosas, de hacer la tabla de retención más progresiva y bajar este porcentaje del 25%, yo hice el ejercicio para mí y la tributación se nos incrementaba más de un 50%, o sea, nos iban a matar, o sea, casi que los empleados íbamos a ir a trabajar para pagar impuestos, iban pagando un impuesto de renta
predial el impuesto del vehículo, entonces no, pues no nos queda plata para nada, o sea, no se van a confiscar el salario, o sea, trabaje para pagar impuestos y punto. Entonces, ya, como dice, ahí sí apague y vamos, afortunadamente tomaron esa reforma tributaria. Entonces, aquí nos dice, tome el ingreso laboral mensual, quite los ingresos no constitutivos y multiplíquelo por el 40%. Y por el otro lado, sumes las rentas exentas y las deducciones, y eso no puede pagar el 40%. Entonces ahí dice, haga una nueva depuración, tome el ingreso laboral fiscal, quite los ingresos no constitutivos y a eso le resta el menor valor de ese 40% o las deducciones más las rentas exentas. Entonces ahí sí usted obtiene ya la base mensual de retención. Y entonces esa base mensual de retención usted va a ir a la tabla. Va a ir a la tabla del artículo 383 que vimos ahora y entonces convierte ese valor en VTs y vamos a la tabla. Entonces, VTs y vamos a la tabla y allá nos ubicamos en el rango que nos toque. Y hacemos el procedimiento que nos toca y nos da la retención en VTs y esa retención la multiplicamos por ¿qué? Por el valor del VT y obtenemos la retención en pesos. Y después tenemos el procedimiento 2. El procedimiento 2 es un procedimiento en donde lo que vamos a determinar es un porcentaje fijo de retención. ¿Qué quiere decir esto? La norma dice, mire señor agente retenedor que paga salarios, en los meses de junio y en el mes de diciembre, usted va a hacer el cálculo, va a tomar el ingreso laboral fiscal de los últimos meses del empleado y va a hacer la depuración y sobre ese promedio, los últimos 12 meses, hace la depuración y obtiene un porcentaje fijo de retención. Y en diciembre hace lo mismo. Entonces en diciembre toma los últimos 12 meses. Entonces, como está ubicado en diciembre, los últimos 12 meses van a corresponder de noviembre hacia atrás y en junio de mayo hacia atrás. Y aquí la cuestión es que va a obtener un porcentaje fijo de retención. ¿Qué va a suceder? Que tenemos el procedimiento 1 y el procedimiento 2. El procedimiento 1 es un poco más suave o más bondadoso que el procedimiento 1. Por eso la mayoría de las empresas hoy en día practican el procedimiento 2. La DIA nos aplica siempre el procedimiento 2. Por eso cuando usted tiene el desprendible de pago allá, cuando dice retención en la fuente, aparece un porcentaje para cada uno ahí. Dice 5%, 7%, 8%, el porcentaje que le hagan a cada uno. A veces le preguntan a uno de los compañeros, dice, ¿por qué? O sea, los que somos envidiosos empiezan a preguntar o por compararse, que ponen a mirar la información de los demás, dice, pero ¿por qué si yo soy gestor 2 o gestor 3 y fulanita también son gestor 3, ¿por qué a él le hacen menos retención que a mí o a mí me hacen menos que a él? Porque es que el factor de depuración de cada uno es diferente. Yo puedo aportar mi cena prepagada y el otro no. Yo puedo tener dependientes, el otro no. El otro puede pagar interés de vivienda y yo no. Entonces cada uno tiene un factor de depuración diferente, entonces el porcentaje es diferente para cada uno. Entonces ese porcentaje, miren ustedes, si son curiosos, ahorita van y miran que ese porcentaje de retención va a ser igualítico enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces el porcentaje de retención que se aplica, se calcula en junio, se aplican en los 6 meses siguientes, en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Si se calcula en diciembre, entonces se practica en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Entonces, ustedes van a ver que en el desprendible, en el formato que nos pasan a nosotros del salario, dice de deducciones, tal cosa, la que tenga cada uno, dice, y retención en la fuente, 5%, 7%. Ese porcentaje de retención va a ver que va a ser igual en esos 6 meses, de enero a junio y de julio a diciembre. Va a ser igual porque se calcula cada 6 meses. Y entonces la forma de depuración va a ser igual. Entonces la norma nos dice aquí que para efectos del procedimiento nos vamos a tomar en los meses de junio y julio, vamos a tomar el ingreso de los últimos 12 meses. Pero no vamos a tener en cuenta ni las cesantías ni los intereses sobre las cesantías. Miren que las cesantías y los intereses sobre las cesantías, porque el mismo artículo 206 dice que están exentas del impuesto, entonces no lo tomamos dentro. Ya dice, sáquenlos de ahí, ni siquiera los tome para hacer la depuración. Entonces, no los tenemos en cuenta para hacer esa depuración, para calcular el porcentaje fijo de retención. Y para efectos de la depuración, el sistema es igualitico, simplemente que como aquí está acumulado el ingreso por los últimos 12 meses, entonces vamos a tomar allí como era mes a mes, entonces tomamos los factores, cada factor mensualizado.
aquí como son los últimos 12 meses, estamos ubicamos en junio, últimos 12 meses, entonces como es el ingreso acumulado de los últimos 12 meses. Entonces toda esta depuración la vamos a hacer, cada factor o cada variable va a estar por los 12 meses. Entonces significa aportes obligatorios de salud. Entonces como son los últimos 12 meses, cogemos aporte 200.000 por cada mes, entonces multiplico por 12. O el patrón, allá nuestro compañero Carlos Arturo Ríos, que es el que hace la nómina, entonces él aplica la retención. Entonces a este año le contamos 200.000 de salud obligatoria. Entonces los últimos 12 meses multiplica por 12. Aporte obligatorio de pensiones, por mes lo multiplica por 12. Entonces todos los factores, toda la facturación, toda la depuración es de los últimos 12 meses. Entonces todo eso está anualizado, no digamos anualizados en los últimos 12 meses, por decirlo de alguna manera. Entonces todas las deducciones, las rentas de trabajo, y también lo mismo aquí, pero aquí también vamos a aplicar la misma limitante, la misma limitante. Entonces cuando llegamos aquí ya a la tabla, entonces a la tabla nosotros vamos a llegar a decir, no a averiguar la retención, sino lo que vamos a obtener aquí es un porcentaje fijo de retención. Entonces obtenemos la retención, vamos a la tabla, obtenemos la retención en la fuente en VTs y la dividimos sobre su base en VTs. ¿Y qué vamos a obtener ahí? Vamos a obtener un porcentaje fijo de retención. Vamos a obtener un porcentaje fijo de retención. Entonces, esos son los dos sistemas. Y para entenderlo un poquito mejor, entonces vamos a tratar de hacer unos ejercicios rápidos de los dos sistemas. Entonces, aquí tenemos el salario para una persona. Entonces, aquí, señor, dice, este es procedimiento 1, sí, procedimiento 1. Entonces, dice aquí, la señora, cambié del PowerPoint a Excel. ¿Sí están viendo el Excel? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, señora. Entonces, aquí tengo la información de una persona que trabaja en una empresa cualquiera. Entonces, dice que la señora Mónica Botero tiene un salario de 9 millones de pesos, le pagan por tiquetes de alimentación 500.000 pesos, tiene una prima de gestión de 1.300.000, la empresa le paga un contrato de arrendamiento de vivienda por 3.500.000, aportes voluntarios de pensiones que hace la empresa al empleador 1.200.000, y tiene una información adicional que el señor también aporta, o la señora, que es una señora Mónica, aporta 1.000.000 de pesos a fondo de pensiones, a cuentas a veces 1.300.000, pagó entregas de vivienda por 800 y medicina prepaga por 600. Y tiene un certificado por dependiente. Entonces aquí vamos a hacer rápidamente este cuento. Entonces, el ingreso salarial es ingreso laboral fiscal, por supuesto que tiene en cuenta en la base. Los tiquetes de alimentación, pues tenemos que hacer un cálculo que ahorita lo hacemos. Entonces, acuérdense que no puede ganar más de 3. Si ganan menos de 310 VTs, esto sería un ingreso no fiscal. Si ganan más de 310 VTs, esto sería un ingreso fiscal para el señor. Prima de gestión, así sea factor salarial o no factor salarial, es base del ingreso. La empresa le paga por un contrato de arrendamiento. Entonces, mire, aquí firma un contrato de arrendamiento. Entonces, ¿es un ingreso fiscal laboral para el señor? No, laboral no. Es un ingreso fiscal, pero por otro concepto que se llama retención en la fuente por contrato de arrendamiento de bienes inmuebles. Pero fiscales no es. Entonces, no es un ingreso laboral fiscal para el señor. La empresa le aportó 1.200.000 como de más a su salario, que es otro beneficio de salarización. ¿Qué quiere decir? Que si la empresa por retenerlo dice, bueno, yo le pago su salario y además yo le voy a aportar 1.200.000 o 1.000.000 o 2 millones o 3 millones al fondo de pensiones o a una cuenta para fomento de la construcción. Entonces, eso es un ingreso laboral para el señor. Entonces, hasta aquí tenemos entonces un valor, vamos a tener un valor y vamos a decir que vamos a sumar todos estos conceptos, y como tenemos que determinar si los tiquetes de alimentación son o no un ingreso fiscal, entonces la norma dice, si este señor gana más de 310 VT, entonces tenemos que convertir el salario en VTs, entonces cogemos el salario y lo dividimos por el valor de la VT que lo tengo aquí, entonces eso nos da 317 VTs, entonces gana 7 VTs más que el límite legal. ¿Qué quiere decir? Que si se gana menos de los 310 VTs, este ingreso sería un ingreso no fiscal, pero como se gana más, entonces
lo que le pagó a él y a su familia por alimentación sí va a ser parte del ingreso laboral fiscal del señor. Entonces, este valor lo tenemos que incluir aquí como ingreso fiscal del señor. Entonces, lo incluimos aquí y ahí decimos que el señor se ganó 12 millones de pesos. La base es el ingreso laboral fiscal del señor. Base para comenzar a hacer la depuración son 12 millones de pesos. Entonces comenzamos a hacer la depuración. Aquí dice otra vez el ingreso laboral fiscal. Lo bajamos para acá. Listo, 12 millones de pesos. Es el ingreso base para comenzar a hacer la depuración de todo lo que vimos ahora, de la depuración. Entonces, ¿qué es? Comenzamos a quitar el capítulo de los ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. Aquí ya yo les coloqué el fundamento normativo de cada uno, para que lo quiera leer después. Entonces, aquí, ¿qué nos retienen a nosotros? Perdón, ¿qué nos practican a nosotros? El 4% sobre el ingreso laboral fiscal. Entonces, tomamos el ingreso laboral fiscal y lo multiplicamos por el 4%. Por salud, esta persona les cuenta 4.800.000. Por pensiones igual, 12 millones por el 4%, que es el aporte obligatorio que hace el empleador. Y en el Fondo de Solidaridad hay una tabla de una norma reglamentaria del sector salud que dice que por el del sector trabajo, perdón, de la ley 100, que dice que hay una tabla que si uno gana entre 1 y 16 salarios mínimos, aporta el 1%. Y si gana entre 16 y 18 es el 1.2 y ahí pues la tabla subiendo. Entonces tenemos que convertir el salario del señor, los 12 millones de pesos, lo tenemos que dividir por el valor del salario mínimo. Entonces nos da, ¿qué dice yo aquí? Entonces dividimos el salario del señor, lo dividimos por el valor del salario mínimo. Dice que nos da 13 salarios mínimos, o sea que le aplicamos el 1% de aporte obligatorio al Fondo de Solidaridad. Entonces, el salario por el 1%. Entonces, esta persona, todos sus ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional son aporte obligatorio de salud, aporte de pensiones, Fondo de Solidaridad, 1.080.000. Entonces, aquí vamos a sacar una cosa que yo lo llamo ingreso depurado 1. ¿Qué es? Ese ingreso, el ingreso menos este primer capítulo que es de ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. O sea que aquí el señor ya le descontamos 1.080.000. O sea que le queda una base de 10.920.000. Y ahora le vamos a quitar las deducciones. Entonces, ¿qué información hay aquí? Entonces aquí nos dice intereses de préstamo de vivienda. Entonces, en la información del ejercicio nos dice que este señor o esta señora en préstamo de vivienda aportó 800.000. Y como la norma dice que él tiene derecho a deducirse 100 VT mensuales que corresponden a 3.630.000 y 800 es inferior a eso, entonces tiene derecho a tomarse los 800.000 pesos. Dependientes. Entonces, dependientes dice que se puede tomar, como dice aquí, 10% del ingreso laboral fiscal sin que pase 32 VTs. Entonces, el 10% del ingreso laboral fiscal del señor es 12 millones por el 10% serían 1.200.000 pesos. Y 32 VTs, entonces 32 VTs por el valor de la VT, por esto, nos da 1.161.000. ¿Qué quiere decir? Que como su 10% es mayor que las 16 VTs, perdón, las 32 VTs, entonces solo puede tomarse hasta 32 VTs. Entonces pasamos este valor para acá. En medicina prepagada, entonces dice, en medicina prepagada, el señor pagó, o la señora, a mí se me dice que es un señor, entonces medicina prepagada, 800.000 pesos. 800.000 pesos. Y lo máximo legal es 16 VTs mensuales que corresponden a 581.000. O sea, él aportó 800, él pagó 800.000 mensual de medicina prepagada. Entonces, solamente puede tomarse el máximo legal, 581.000. Pero mire, ya desde por allá uno está perdiendo plata. Ya está perdiendo, digo yo, perdiendo plata. O dejando de deducir esos valores. Entonces, deducciones. Interés de vivienda dependiente y medicina prepagada. Entonces, total deducciones que puede tomar el señor, 2.042.000 pesos. Entonces,
Valor depurado 2, entonces sería al valor depurado 1 menos las deducciones. Pues ya tenemos el valor, ya la depuración hasta ahí. Y aquí nos dicen que aportes voluntarios del empleador a pensiones, aportes voluntarios del empleado a pensiones y ahorros a cuenta de FC. Ellos tienen el mismo tratamiento. ¿Qué dice la norma? Que la suma de esos tres valores del aporte voluntario que haga el empleador al fondo de pensiones, el aporte voluntario a pensiones que haga el empleado y el aporte o el ahorro que haga a cuentas AFC el empleado, esos tres valores no pueden pasar del 30% del ingreso laboral fiscal del trabajador. Y que ese 30% no puede pasar de 310 sujetos mensuales. Entonces vamos a pasar esos valores para que digamos, entonces el señor aportó al empleado le aportó 1.200.000 pesos. El empleado aportó 1.000.000 de pesos al fondo de pensiones. Y por cuentas AFC, el señor aportó 1.300.000 pesos. Entonces sumamos esos tres valores. Y esos tres valores nos da 3.500.000 pesos. Y el máximo legal, entonces, la sumatoria de esos tres valores no puede pasar el 30% del ingreso laboral fiscal del trabajador. Entonces, aquí vamos a calcular el 30% del ingreso laboral fiscal del trabajador, que son 12 millones de pesos. Entonces, 12 millones multiplicamos por el 30%. Entonces, eso nos da 3.600.000. El máximo legal son 3.600.000. Y como lo que la renta se exenta del suma solamente 3.500.000, o sea, tiene derecho a todo, porque está por debajo del valor de su 30%. Entonces, llamamos los 3.500.000 aquí. Y ese es el total de las rentas exentas. Entonces, la total renta exentas, 3.500.000. Y sacamos el valor depurado. El valor depurado 3, que es el 2, menos las rentas exentas. Y aquí es donde la norma nos dice que también nos metieron un golazo. ¿Por qué? Porque esta renta exenta del 25%, antes estaba era el 25%, pero sobre todo el ingreso laboral fiscal, o sea, en este caso, sobre estos 12 millones de pesos. Entonces, 25% de 12 millones de pesos, hoy en día son 12 millones de pesos por 25% serían 3 millones de pesos. Pero ahora nos dicen que es sobre este ingreso laboral depurado. ¿Qué sucede? Que de acuerdo cuando el ministro Cárdenas quería bajar estos porcentajes que al 10%, y los gremios no dejaron, y las centrales obreras no dejaron, pero sí dejaron, porque lo hicieron de otra forma, porque antes era el 25 sobre el total, ahora dijeron, no, el 25 sobre el valor depurado, o sea, sobre este valor ya depurado, o sea, no sobre 12, sino sobre 4.877.000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en últimas sí nos bajaron el porcentaje, y ya vamos a mirar, bien. Entonces, digamos aquí, el valor depurado por 25% son 1.219.000, que es diferente al 25 de 12 millones, que eran 3 millones de pesos. O sea, ahí nos metieron un gol impresionante y la gente no se dio cuenta. Y ahora cuando lo metieron ya saque el balón del fondo de la red porque ya no hay nada que hacer. O sea, si ahí nos tumbaron. Ahí nos pegaron una tumba a la berraca. Entonces, el ingreso depurado 4 va a ser el ingreso depurado 3 menos el ingreso depurado 1. Entonces nos dice aquí, entonces tenemos aquí tenemos este ingreso depurado, listo. Entonces aquí es donde nos dice, eso todo que usted hizo, eso a usted no le sirve para nada. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer el cálculo de la limitante del artículo 388 del Estatuto Tributario, y por eso lo recalcó ahí en rojo. Entonces, ¿qué tiene que hacer aquí? Dice, señor, tome el ingreso, menos los ingresos no constitutivos. Entonces, si yo tomo el ingreso menos los ingresos no constitutivos, digo, el ingreso laboral fiscal menos los ingresos no constitutivos, que son estos 1.080, o sea, nos da el primer valor depurado. Entonces, yo bajo ese valor por allá abajo, 10.920.000, entonces ya lo tenía por aquí, 10.920.000, entonces yo lo bajé, lo bajamos aquí, 10.920.000. Dice, y esos 10.920.000, haga el primer valor de control, a eso sáquele el 40%, como está aquí, le saco el 40%. Entonces digo, 10.920.000
por el 40%. Yo tengo ese valor de control ahí. Y por otro lado le dice la norma, dice, señor, sume sus rentas y sus deducciones. Entonces cojo por aquí ya, bueno, sumo mis rentas y mis deducciones. Entonces yo sumo la renta, pues me tengo que ir para acá. ¿Cuáles son mis rentas exentas? Entonces digo aquí, rentas exentas. Tomo mis deducciones, entonces mis deducciones son estas. De vivienda, el total de las deducciones, a eso le sumo esta renta exenta y a esto le sumo esta otra renta exenta del 25%. Entonces mis rentas exentas dan 7.262.000 pesos. Entonces miren el gol que nos metieron aquí. Aquí nos dicen, el artículo 368 dice lo siguiente, dice, señor, acuérdese que la sumatoria de sus rentas exentas más las deducciones, que dan 7.262.000 pesos, no pueden ser superior a este 40% que determinó de los ingresos menos los ingresos no constitutivos. Entonces, mire, siempre van a estar diferencias así. Entonces, yo tengo el 40% aquí a 4.368.000. Y la sumatoria de la deducción más renta exenta da 7.262.000 pesos. Entonces, ¿qué dice aquí después la norma? Dice, tome ese ingreso depurado, estos 10.920.000, el ingreso menos los ingresos no constitutivos, entonces tomo aquí ingresos menos los ingresos no constitutivos, 10.920.000, y a eso réstele el menor valor entre ese 40% y las deducciones más las rentas exentas. Entonces, como el menor valor es este, entonces yo solamente le puedo restar eso, 4.368.000. Entonces digo aquí, base de retención es igual aquí a 10 millones menos 4.368.000. Obtengo, mientras que mira que aquí el valor depurado 4 era 3.657.000, aquí el valor depurado ya final es 6.552.000. ¿Qué pasó? Que terminamos perdiendo la diferencia entre estos dos, entre 7 millones, aquí rapidito, 7.262.000 menos 4.368.000, o sea que terminamos perdiendo casi 3 millones de pesos entre deducciones y rentas exentas. Estamos perdiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que la base se nos hace mayor. Y si la base es mayor, por supuesto, pues que esa base mayor es, tenemos que pagar mayor impuesto. Entonces, como esto está en pesos y la tabla de retención está en UETs, entonces decimos aquí que convertimos este valor en pesos y lo dividimos por el valor de la VT, que son 36.308 para este año. O sea que la base de retención la VT para nosotros es de 180 VTs. Y en las 180 VTs, entonces vamos a la tabla. Entonces aquí rapidito vamos a la tabla que tenemos aquí. Aquí la tabla. Entonces los 280, entonces mire que aquí los 180 nos dice aquí que 180 VTs están en este rango, entre 150 y 360 VTs. Entonces aquí en la última columna nos dice cómo calcular las retenciones. Dice, tome el valor de la retención en VTs, que nos dio 180. Réstele 150. Entonces, el 150, ¿qué es? El rango superior del rango anterior. Entonces, el valor del límite superior del rango anterior, 150. Entonces, 180 menos 150. Lo que nos dé lo multiplica por 28. Y lo que dé, súmele 10 VTs, que es lo que teníamos, aquí ya la tenía. 180 menos 150 por 0.28 por 28% más 10 VTs. Entonces nos da 18.4 VTs. Y como eso está en VTs, entonces dice, ahora usted coja el valor de esa retención y multiplíquela por el valor de la VT, 36.308 para este año. Entonces, aquí creo que aquí va es una comilla, 4, listo. Aquí, bueno, G74, 74. Bueno. La retención para este señor nos da 668.000 pesos para ese año. Entonces, ese es el procedimiento 1.
Es el procedimiento 1. ¿Alguna pregunta de ese procedimiento hasta ahí? Preguntas, compañeros. No hay manitos levantadas, Jorge, tranquilo. No hay la manito levanta. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a hacer rápidamente. Este es el procedimiento 2. Chucu, chucu. Ah, bueno, el procedimiento 2. Bueno, el procedimiento 2 por cuestiones de tiempo ya lo tengo aquí casi hecho. Lo voy a explicar pasito a pasito. Listo, entonces, perdón, pero este procedimiento, porque el procedimiento nos... Ah, ya listo, sí, ya es que me viene por acá para abajo. Ah, bueno, aquí no lo tenía listo, pero bueno. Entonces, en el procedimiento 2, ¿qué vamos a hacer? Entonces, nos ubicamos en el mes de junio o en el mes de diciembre. Entonces, la norma dice, tome el ingreso de los últimos 12 meses. Ah, listo, entonces digo, si estoy ubicado en junio, me va a tomar los últimos 12 meses. En los últimos 12 meses, ¿qué va a tomar? ¿Cuál ingreso va a tomar? De mayo a mayo del año anterior, últimos 12 meses. Entonces, tome todo el ingreso. ¿Cuál ingreso va a tomar? El que me dice la ley. Ordinarios, extraordinarios, en dinero en especie, directos, indirectos, todos. Entonces aquí resulta que para este señor que, aquí ya el señor se llama Carlos Palacios, entonces va a ser, dice el ejercicio que son 170 millones de pesos. Le pagan bonificaciones de 5, pago arrendamiento de vehículos 18 millones de pesos, tickets de alimentación 9 millones de pesos, auxilio educativo 7 millones de pesos, prima legal 15 y aportes voluntarios del empleador 19 millones de pesos. Que tiene esta información adicional de aporte voluntario de fondo de pensiones 18, ahorro en cuenta de FC 20, medicina prepagada 9 y préstamo de vivienda 47 millones de pesos. Entonces, todos estos valores, todos, absolutamente todos, son acumulados de los últimos 12 meses. Tú vas a tener en cuenta que están acumulados. Entonces, el salario es ingreso laboral fiscal, sí. Bonificaciones, por supuesto que sí, también. Tiquetes, pago arrendamiento de vehículo. Entonces, como hay un contrato de arrendamiento de vehículo, entonces no es un ingreso laboral fiscal. Es un ingreso fiscal, pero por contrato de arrendamiento de vehículo. Entonces, fiscal, laboral fiscal no es. Paga auxilio educativo. Entonces, como la empresa le pagó 7 millones de pesos, pero el promedio que le pagó a todos era 4, entonces solamente va a ser ingreso laboral fiscal para el señor 3 millones de pesos. Prima legal, entonces para este procedimiento sí se tiene en cuenta la prima legal. Aporte voluntario del empleador, entonces también va a ser ingreso fiscal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ingreso, bueno, y aquí tenemos los tiquetes de alimentación, entonces vamos a sacar el ingreso hasta aquí, y determinar si el ingreso por los tiquetes de alimentación son que los tiquetes, el salario que le pagaron al señor es 212 millones de pesos. Entonces tenemos que convertir esto a UETs mensuales. Y como esto es anualizado, entonces tenemos que hacer la siguiente operación y coger aquí los 212 millones de pesos, lo dividimos para, perdón, aquí me toca poner aquí aquí un paréntesis. Entonces tengo que colocar el ingreso, eh, creo que me falta otro paréntesis. Lo divido para 12 y lo que nos dé lo divido para el valor de la OET. Me faltó el signo de división aquí. Listo. Y por aquí. L7. H divisiones sobre tal. Bueno. Ay, hay una muestra aquí. Igual
Espera que sí, me falta cerrar aquí este paréntesis. Listo, ahora sí. Me da 487 VTs, como dio mayor de 310 VTs. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pago por tiquetes de alimentación sí es un ingreso laboral fiscal del señor. Entonces, corresponde a un salario de 221 millones de pesos. Entonces, vamos a comenzar a hacer la depuración. Entonces, la depuración nos dice, aportes obligatorios de salud. Entonces, el ingreso laboral fiscal del señor por el 4%. Pero aquí ya lo tengo formulado. Pero como la prima no hace parte para calcular los aportes obligatorios de salud y pensiones, lo restamos. Entonces, aquí ya está restado aquí en la fórmula. Dice, eh, ingreso laboral menos la prima por el 4%. Entonces, tanto para la salud como para pensiones y el Fondo de Solidaridad. Entonces, en el Fondo de Solidaridad me dio 19 salarios mínimos mensuales y a eso lo aplicamos. Entonces, la norma dice que lo multiplique por el 1.6%. 1.6%. Entonces, los ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional para el señor son 19.776.000. Y el ingreso depurado sería entonces el total del ingreso menos los ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. En las deducciones, entonces nos dice, deducciones, él aportó por préstamos de vivienda 47 millones de pesos. Por medicina propagada, 9 millones de pesos. Y por dependiente, bueno, hacemos el cálculo dependiente. Entonces, interés por préstamo de vivienda, 47 millones de pesos aportó él. El máximo legal es 100 VT mensuales, que son 3.331.000. Por 12, 43 millones de pesos. Entonces, como lo que aportó él, lo que pagó por interés de vivienda es superior al máximo legal, entonces solamente se puede descontar como deducción por préstamo de vivienda el máximo legal. En medicina prepagada, él aportó 9 millones de pesos. El máximo legal, ¿cuál es? 16 VT mensuales. Por 12, 6.971.000. Como él aportó 9 millones de pesos, lo pagó por medicina prepagada 9 millones de pesos, pues él solamente puede llevar el máximo legal. Entonces, mire que aquí por todos lados va perdiendo la gente. Y en los dependientes, él se puede llevar hasta el 10% del ingreso laboral fiscal. Y el 10% del ingreso laboral fiscal ya está calculado aquí, son 221 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que el 10% son 22.100.000 pesos. Y ese 10% no puede ser superior a 32 VT mensuales. Por 12, 13.942.000 pesos. Entonces, como el 10% de él es mayor a los 32 VTs, él solamente se puede llevar ese máximo legal de los 32 VTs mensuales por 12. O sea, ¿qué quiere decir? Que el total de sus deducciones van a ser 64 millones de pesos. Y su ingreso depurado 2 va a ser el 1 menos las deducciones. Y la renta exenta, entonces nos dice aquí que el empleador aportó a fondo de pensiones 19 millones de pesos. El trabajador 18 y por cuentas AFC 20. Entonces ya los valores están todos acá. 19, 18 y 20. ¿Y qué dice la norma? Que el máximo legal son ¿qué? El 30% de su ingreso laboral fiscal. Entonces, 221 millones por el 30% da 66.300.000 pesos. ¿Sí? Y como él aportó en rentas de exenta 57, los 57 son el máximo que se puede llevar. Entonces, señala todos los 57 a que tiene derecho él. Pues total renta de exentas y ingreso depurado 3 sería ingreso depurado 2 menos las rentas exentas. Y la renta exenta del 10%, entonces sería el valor depurado 3 por el 25%. La renta exenta del numeral 10 del artículo 206 es el 25% del ingreso depurado, o sea, de estos 79 millones de pesos. Y eso no puede pasar de 240 VTs, que eran 8.300.000 por mensuales, por 12, pues eso nos da como 150 y pucho millones de pesos. Entonces, como él aportó, yo que hice aquí, perdón, es que fue que pasó aquí el porcentaje de porcentajes, 19 millones de pesos. Entonces, el ingreso depurado 4 sería el 3 menos la renta exenta del
del 25%. Y aquí nuevamente tenemos que aplicar la limitante. Entonces la limitante nos dice, señor, acuérdese de tomar el ingreso menos los ingresos no constitutivos, que viene a ser el ingreso depurado 1. Y a eso le sacó el 40%. Entonces, por 40%. Por el 40%. Eso nos da 80 millones de pesos. Dice, y por el otro lado, señor, acuérdese de sumar las deducciones más la renta exenta. Entonces sumamos las deducciones, que son estas deducciones más renta exenta más esta otra renta exenta. Entonces nos da 141 millones de pesos. Entonces, mira, aquí sí que perdió el señor. Tiene deducciones más renta exenta, 141 millones de pesos. Y la limitante del 40 es un 80. Entonces, ya toda la plata que perdió ahí. Entonces aquí, ahora tome, vamos a hacer la depuración ya aplicando la limitante del 40%. Dándome aquí, tome entonces el ingreso menos los ingresos no constitutivos, que es este ingreso depurado 1. Y a eso réstele el menor valor entre ese 40% y las deducciones y la renta exenta. Entonces, mire que nuevamente va a ser, entonces aquí el menor valor de los dos va a ser esas deducciones menos rentas exentas. Entonces, eso va a ser el valor, va a ser el valor final de depuración, el valor ingresos no constitutivos, menos el menor valor de los dos. Entonces, la base de retención va a ser 120 millones de pesos. Entonces, esos 120 millones de pesos es la base de retención de los 12 meses. Como eso hay que convertirlo a meses. Entonces, aquí hay una cosa muy simpática, es que como aquí sí tuve en cuenta la prima, y nosotros tomamos los últimos 12 meses, la norma dice, no lo divida por 12, divídalo por 13 porque está incluida la prima. Entonces, al dividirlo por 2, por 13, hace que la curva quede un poquito más suave, por ejemplo, sea más beneficioso siempre el procedimiento 2 que el 1. Entonces, aquí el base promedio mensual de retención nos da 9.287.000. Y eso lo convertimos entonces en VTs. Lo convertimos en VTs y subimos para 36.308 y lo convertimos a VTs. Entonces nos ha dado 256 VTs. Y en 256 VTs, entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a la tabla. Entonces, aquí en la tabla, ¿qué nos dice? La tabla nos dice lo siguiente aquí. 256, entonces está aquí entre 150 y 360. Entonces, mire, coja 256 menos 150, lo multiplica por 18, lo multiplica por 10. Entonces, vamos a la tabla y hacemos eso que dice ahí. Aquí dice, entonces, ¿qué nos dice aquí? Dice, coja 256, lo voy a hacer aquí manual más rápido, así, 256 menos 180 por 28% igual más 10 VTs. Entonces nos da aquí más o menos aproximado, a 40 VTs. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Dice, usted no, ya fue a la tabla y como va a obtener un porcentaje fijo de retención, tiene que coger la retención en VTs y dividirlo sobre su base, o sea, digo 40 sobre 256. Entonces digo, 40 sobre 256, esto es igual a 40 sobre la base que es 256. Eso nos da 16%. ¿Qué quiere decir? Que en los 6 meses siguientes, si esto lo hicimos en diciembre, entonces ese 16% se van a aplicar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y junio, hasta que haga el otro cálculo. En junio hace el otro cálculo y le aplica el porcentaje que le dé a julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí ya está realizado. Que yo voy a tomar un mes. Entonces, aplíquele la retención al mes de abril. Entonces, la retención de abril, ¿qué es lo que va a hacer el señor o el empleador, el de nómina? Coge el valor del pago mensual de abril, hace la depuración de ese mes, toda la depuración, coge el ingreso, determina cuál es el ingreso laboral fiscal del señor, le quita los ingresos no constitutivos de renta, le quita las deducciones, le quita las rentas exentas, le quita la renta exenta del 25%, obtiene el valor depurado, aplica el cálculo de la limitante,
y obtiene la base de retención, 11 millones de pesos. Entonces aquí la base de retención sería 11 millones de pesos. Entonces aquí, ¿qué es lo que dice la norma? Dice, ya usted no va a ir a la tabla, sino que como ya tiene el porcentaje, que es el de retención, que es el del 16%, y el 16%, entonces lo que hace es directamente lo que ustedes ven que hacen en la nómina de nosotros en la DIAN, que ahí está el porcentaje que le aplican a cada uno, entonces dice, coja ese porcentaje y se lo aplica al ingreso. Yo digo, cojo el ingreso depurado, la base depurada, y le aplico ese porcentaje de retención. Y esa es la retención para mí en ese mes aplicando el procedimiento 2. Vuelvo y digo, a la mayoría de las empresas y a nosotros en la DIAN nos aplican el porcentaje 2. Perdón, es que el procedimiento 2 es lo que este procedimiento que no aplica en la DIAN. Entonces, es cada 6 meses calculan el porcentaje y ese porcentaje calculado 6 meses lo aplican en los 6 meses siguientes. Y cada 6 meses hacen ese ejercicio. Entonces, procedimiento 1, procedimiento 2. Y si una persona gana, digamos, lo que estamos hablando, rentas de trabajo, aquí ya vamos a terminar aquí, digamos, vamos por aquí, ¿dónde era eso? Listo. Entonces, ese procedimiento 1 y ese procedimiento 2 lo vamos a aplicar a los salarios, cuando tengo una relación laboral. Entonces, mi patrón no me aplica esa retención. Procedimiento 1, procedimiento 2. Había una norma que la derogaron, que decía que el empleador era el que definía qué procedimiento le aplicaban. Pues casi que implícitamente o tácitamente la empresa le aplicaba uno el 2, porque siempre es más beneficioso el 2, un poco más beneficioso el 2, aún con limitantes y limitantes más beneficioso el 2. Entonces, ¿cuándo le aplican el procedimiento 1? Digamos, si yo entro a trabajar en la empresa, si hay una persona nueva que entra a la DIAN, digamos, ahora en agosto, entonces, claro, como ya pasó el tiempo y no tiene promedio para aplicar el procedimiento 2, entonces le aplican el procedimiento 1 hasta que tenga valores para sacar el promedio. O sea que si un funcionario entra a trabajar en la DIAN ahora, alguien entra a trabajar en la DIAN en agosto, entonces agosto le hacen el procedimiento 1, septiembre, octubre, noviembre y diciembre le hacen el procedimiento 1. Y en diciembre, entonces le hacen un procedimiento 2 con base en estos 6 o 7 meses que él ya trabajó. Entonces, así es que se calcula más o menos la retención. ¿Y qué va a pasar con el resto de rentas de trabajo? ¿Qué va a pasar con el resto de rentas de trabajo? Entonces, aquí está el esquema final y es que, entonces, rentas de trabajo del artículo 103. Entonces, recordemos, ¿qué decía el artículo 103? Que rentas de trabajo se define como lo que percibe una persona natural por desarrollar una actividad. ¿Cuál? El grueso de esa actividad que desarrollan las personas o la mayoría que desarrollamos son una relación laboral y por eso ganamos salarios. Y que por esos salarios nos pueden aplicar procedimiento 1 o procedimiento 2. Y que lo demás que gane una persona natural por desarrollar cualquier actividad también se va a llamar rentas de trabajo. Entonces, cualquier cosa que haga una persona, el abogado que se gane unos honorarios, el economista, el abogado, el contador, el administrador, que se gane unos honorarios, eso es una renta de trabajo. O lo que haga un plomero, eso es una renta de trabajo. Entonces, aquí hay dos formas de calificar las rentas de trabajo. Entonces, la primera es que si esa persona para hacer esa actividad no contrata más de 2 personas por menos de 90 días, no contrata más de 2 personas, entonces a esa persona le van a aplicar el procedimiento 1, la metodología del procedimiento 1. ¿Cómo? Igualitico. Le van a hacer la misma depuración. Él va a tener derecho a que les cuenten los ingresos no constitutivos porque cuando uno trabaja para una empresa, yo ponemos que a veces dicto clases, entonces la universidad me dice, usted tiene que pagar la seguridad social, entonces yo no tengo que aportar la seguridad social. Y me dice, usted tiene dependientes, usted paga medicina prepagada, entonces yo soy libre si la paso o no la paso, si quiero que me apliquen retención o no. Entonces yo paso los factores y eso me los descuenta. O sea, en conclusión, mi contratante, que ya no es una relación laboral, sino una contratación por otra renta de trabajo, donde yo no contraté más de una persona para desarrollar ese trabajo, entonces van a aplicar la metodología del procedimiento 1, igualitica, con la misma metodología de esa depuración. Y en cambio, si yo hacer un trabajo muy grande, me contratan a mí y dicen, necesitamos que usted nos haga este trabajo. Y yo, se me demoró 8 meses. Pero como es tan grande el trabajo, yo necesito contratar 3 personas. Entonces, si contrato 2 personas o más,
Entonces ya no me van a aplicar el procedimiento 1, sino que me van a aplicar los conceptos generales de retención en la cuenta de honorarios, de comisiones y de servicios. Entonces, hay una gama para honorarios básicamente son el 10%, el 11%, y para las comisiones 10%, 11%, dependiendo si soy declarante o no declarante de renta. Y para servicios, pues hay una cantidad de tarifas de servicios que están ahí en la norma. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? No se observan preguntas por allí, Jorge. No se observan preguntas. Bueno, entonces No se observan manitos levantadas. No, parece que no, Jorge. Entonces, si no hay pregunta ni comentario, pues eso. Pues entonces, hasta ahí la charla, ¿no? Bueno, Jorgito, de todas formas, agradecemos a usted inmensamente pues habernos dedicado este tiempo de sus labores también y habernos transmitido esa cantidad de conocimientos de esa manera tan voluntaria. A Osvaldo pues la organización a la charla y a todos los que asistieron, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de comunicarles nuevas capacitaciones. El señor presidente, no sé si quiere comentar alguna cosa, Jonathan. No, pues de todas maneras agradecerle al compañero por la capacitación. De todas maneras que nos brindó ahí sus conocimientos y su tiempo. Muchas gracias. Y agradecerle a los compañeros que asistieron y pues estar pendiente de las nuevas capacitaciones. De todas maneras nosotros estamos ahí. El compañero Carlos está, digamos, realizando ese trabajo. Entonces, compañeros, estar ahí pendientes en el chat y en el correo electrónico. De todas maneras, muchas gracias y que pasen buena tarde.